justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente, no vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento. Lástima abandonó mi corazón. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Gracias a vos, a todo el equipo, por hacerme muy feliz siempre. Gracias por hacer el mejor programa de radio por lejos de la Argentina y quizás del mundo. Quizás haya un programa mejor en China, no lo conozco, no lo sé. Un abrazo grande a todos, un abrazo Dani. Larga vida a Siempre Soy. De Argentina, Daniel Carlos. Vamos, vamos, selección. Buenos días a todos. Estoy en la etapa premundial, Estoy en la etapa premundial. Buenos días a todos. Estamos acá comenzando un nuevo episodio de Siempre Soy. Atención, tenemos un programa el día de hoy. ¿Sí? Va a ser, sí, voy a tratar de no arruinarlo. Depende de mí, claramente, pero realmente tenemos un programa muy, pero muy bueno, con la presencia estelar del profesor Sergio Daniel Vinieski. Profesor Vinieski. El profesor. Gracias. ¿Cómo anda, profesor? Muchas gracias, compañero. ¿Cómo anda el curso, profesor, que está dando? El mío ¿Arrancó? explotó de ¿Explotó gente. el curso? Sí. ¿Estamos facturando? Estamos facturando. ¿Toda morocha o...? El tema gaucho, muchachos, ¿sí? ¿Toda morocha o alguno...? Todo toma el CBU. Transferencia, área, Claro. cara chica, cara grande, ¿no? Todo lo que tenga valor de cambio vale. Cobaliker, lo que sea, ¿no? Ningún tipo de problema, ¿no? Estamos tan pobres. La droguería, lo que sea, pagamos con... ¿Qué tema tenemos para hoy, profesor? Bueno, en 1989, el 20 de diciembre, Estados Unidos invadió Panamá. Sí. Vamos a recordar ese hecho porque tiene unos parecidos con la actualidad que no lo puedo creer. Sí, dicho sea de paso, trascendió, Sí. y es un tema que vamos a estar hablando seguramente con el doctor Roberto Vargas, que está aquí de cuerpo presente, nos agasaja con su presencia el doctor Roberto Vargas, de cuerpo presente. No se puso chalina todavía. No se puso, la trajo ahí, la trajo Casi ahí. que no lo La reconocí. chalina esa, Es por el aire acondicionado, amigo. el aire acondicionado en 19. En 19 vale. tenemos acá el aire acondicionado, evidentemente. Un inoportuno resfrío. Estamos en una etapa de Eso es despilfarro de energía, Olvidate. claramente, acá en AM530. Ahora vamos a poner el aire. ¿El Super aire acondicionado se energético, pone en total. qué temperatura? Pregunto. 24. 24. Eso Ay, decía ¿qué- Mauricio. Eso ¿Eh? decía Mauricio. ¿En qué temperatura pone el profesor el aire acondicionado? Y en un día como hoy, un 22 está bien. Un 22 está bien. 22 está bien. 22 está bien. 22 está bien. 22 está Qué bien. correctos que son todos. ¿Sabes? Me gusta la corrección. Mauricio, ¿Querés ¿no? andar con buzo? Recomendaba- ¿Querés andar con buzo? ¿Eh? ¿Querés andar con buzo? No, está bien. Está en 19 acá. Está en 19. Me parece que lo tenemos que poner en 2021. Estoy de ¿Consenso? acuerdo, Estamos bien. Sí. ¿Eh? Estamos bien. Vamos al consenso democrático, al pacto.
al pacto de Mauricio, ¿no? Proponía a 24 el aire acondicionado. Sí, que se sacaba. A 21, ya 22, ¿ves cómo cómo son los repositores? Bien, profesor. Pusiste en 20, profesor. Vamos. Bueno, vamos a estar hablando de lo que sucede a propósito de la columna del profe, la invasión de Estados Unidos a Panamá en el año 89, porque esta sería la primera intervención militar directa, si es que se determina de dar, o si es que no se está dando. Si es que no se está dando en este momento, ¿no? Porque hay que decir que la acción directa de las fuerzas norteamericanas sobre el Caribe Sur ya los medios de comunicación hablan de asesinatos, porque son personas que fueron ejecutadas sin juicio previo. Exacto. Eso es un asesinato. Si vos no haces un juicio previo, una acusación y demás. Es más, ya hay una causa que está involucrando de modo directo al secretario al secretario de guerra, dicho sea paso, el secretario de defensa, exacto, un ex presentador de televisión. Sí, exactamente. Se mueve en el Air Force One a todos lados. Estaba el otro día en Dominicana, que es donde hay una base ahí en Puerto Rico también, ¿no? Sí. Hay un agregado a lo que estás contando vos, Dani, que es lo suficientemente grave como para que intervenga directamente Trump, y la prensa norteamericana le está prestando mucha atención. En una de las tantas intervenciones desde el septiembre 2 que se viene provocando en el Mar Caribe, en las primeras, contra supuestas lanchas. Estás hablando de los dos náufragos. Exactamente. Es tremendo eso, ¿eh? Bueno, imagínate, está generando hasta la reacción de la prensa norteamericana y de sectores políticos. No. ¿Por qué? Y el presidente de los Estados Unidos dice que no fue así. No fue así. O sea, porque están hablando, contemos un poco el episodio. Lanchas supuestamente narcos en aguas internacionales. Fuerzas militares de Estados Unidos bombardean esas lanchas. Producto del bombardeo de esas lanchas quedan identificados 2 náufragos. 2 náufragos. Cuando se le pregunta a las fuerzas que estaban ejecutando la maniobra militar qué hacer con esos 2 náufragos, la respuesta, supuestamente, que dio el secretario de guerra, lo que era antes la Secretaría de Defensa, Pete Hegseth se llama, ¿no? Exactamente. La respuesta fue, ejecútenlos. Exactamente. Claramente, o sea, terminen la operación. Y mataron a 2 personas que, es más, el relato que supuestamente se hace, estaban agarradas malamente agarrados a los restos de una embarcación. A los restos de una embarcación. O sea, eran lo cual implica que es un crimen de guerra. Eran perfectamente rescatables. Un crimen de guerra. La guerra tiene reglas, entre las cuales está... vos no podés ejecutar a un prisionero, le tenés que dar un tratamiento justo... no podés agarrar a una persona prisionera del ejército enemigo y ejecutarlo. ¿Y cómo sabés que había droga ahí? Bueno, entre otras cuestiones. Pero todo eso lo que nos está dando es el marco en que se tema número 1, tema número 2 de la prensa de los Estados Unidos en este tema. Dicho sea paso, hasta el propio presidente Trump tuvo que manifestarse sobre el tema. Vamos a escuchar lo que dijo ayer, movilización que hubo en Caracas. Por parte del presidente Nicolás Maduro. Está mejorando mucho el inglés porque está yendo al CUI. Está mejorando mucho el inglés porque está yendo al CUI. No sea cosa que se firme la paz entre Estados Unidos y Venezuela por la mejora del inglés de Nicolás Maduro. Un aporte a la paz del CUI. Muy bien. Y después vamos a tener también vamos a estar analizando lo que está sucediendo en Venezuela, insisto. Porque son horas culminantes. Además trascendió la comunicación que hubo la semana pasada entre una comunicación telefónica, y lo que trascendió fue a instancia de Donald Trump. Fue Donald Trump el que llama a Nicolás Maduro, fue una comunicación que duró 15 minutos. Lo que va trascendiendo de esa comunicación es que hay una invitación a retirarse de la presidencia de la República Bolivariana. Sí, ¿no? Y supuestamente, todas las fuentes son fuentes de los Estados Unidos, por lo menos, lo que trascendió en la prensa. Reuters es la que más. Sí, bueno, está bien, citando fuentes vinculadas al gobierno norteamericano, o sea, con la propia tendencia. Pero son trascendidos, como decís vos, ¿no? Sí, está bien. No son comunicados oficiales. Pero, a ver, el primer trascendido es que habían hablado. Ahora, uno de los involucrados de modo directo lo confirma, que es el presidente Trump. Que dice que habló. No, que el diálogo existió. Que el diálogo existió la semana pasada. Sí. Y que hubo un ultimátum que se habría cumplido el día viernes, y que ese ultimátum, por eso el día sábado, Trump, en un nivel de injerencia, intromisión en la región que no hay antecedentes, los antecedentes habrá que irse al año 89, entre otras cosas con Panamá. Eso fue cuando lo metieron en cana a Noriega. A Noriega, ¿no? Sí, que le pusieron cara de piña, alias cara de piña.
Alias Cara de Piña. Claro, que terminó preso, murió preso en una cárcel de Estados Unidos. De Estados Unidos, ¿no? Sí, pudo volver, ya enfermo, pudo volver a Panamá, murió en Panamá, pero ya eran sus últimos días de vida. Murió en Panamá. Murió en Panamá. Sí, en sus últimos días de vida, exacto. Enfermo, ¿no? Enfermo después de 20 años. Bueno, después lo vamos a estar desarrollando. Y tenemos aquí con compañero Jorge Duarte varios temas. Tengo un breaking news, para arrancar el día. Decilo con... para arrancar el día. Sí, tengo para arrancar Arriba, el día. vamos. 3, 2, 1. Breaking news. Breaking news. A ver. Breaking news. Tengo algunos datos por confirmar, pero en principio lo primero es que desde hoy y hasta el 5 de enero, Stellantis en su planta de Palomar, la que produce Peugeot y Citroën, van a paralizar la producción y adelantan vacaciones por más de un mes. Desde hoy y hasta el 5 de enero. No es un breaking news, es un recontra breaking news. Es producto de la caída de ventas de los patentamientos de autos que, según el gobierno, datos oficiales en realidad de las cámaras empresarias, cayeron 3% respecto del año pasado, pero 30% en noviembre respecto de octubre. Sí. Igual el número de ventas de autos, habría que ver cómo va a terminar, no va a terminar mal. El pequeño detalle es pero que... se cayó mucho en octubre, noviembre, diciembre. No, y además el tema que lo que se cayó es la venta de autos de producción nacional. Además, en el mercado se compite mucho con el importado. Sí. Pero como te digo, respecto de octubre, el dato igual es impactante. 30% menos de patentamientos en noviembre que octubre. Por eso adelantan vacaciones. De hecho, está tan claro que adelantan vacaciones que la otra planta de Stellantis, que es la Fiat, las vacaciones empiezan el 15 de diciembre. Estamos hablando de la histórica planta de Peugeot de 3 de febrero. 3 de febrero. De Palomar, sí. Claro, de Palomar. Todavía no tengo exactamente cuántos trabajadores son, estoy chequeándolo, pero bueno, desde hoy y hasta el 5 de enero, Peugeot y Citroën adelantan vacaciones por la caída de las ventas. Muy bien. La compañera Irina Hausen, muy buenos días, Irina. ¿Qué tal? Tenés un temón, días. El primer imputado que rompe el pacto de silencio en la causa Andis. Exactamente, declaró ayer este hombre, Edgar Grant, así se llama, trabajaba en el área de acceso a servicios de salud. Y bueno, hizo una declaración bastante interesante porque confirmó el circuito de corrupción, cómo se digitaban las compras. Lo hizo de una manera, tratando de posicionarse él como, yo cumplía órdenes y no sabía nada. Pero después les cuento un poco de algunos detalles como para que se entienda que sí sabía todo, probablemente, y que está complicado, pero que la verdad que su declaración fue muy importante. Todo esto mientras Diego Españolos insiste con el tema de los audios manipulados, con un informe que le mandaron a hacer a un técnico español, Mauricio de Alessandro, su abogado, que la verdad que es sorprendente, porque el informe termina diciendo que no pueden sacar una conclusión taxativa. O sea, te entrego... Además es un perito de parte, ¿no? Es un perito de parte y es un tema que ya está, que está superado y que la Cámara Federal va a dar una definición en estos días sobre los audios. Pero bueno, estaba todo el mundo distraído con eso y estaba Grant declarando y estaba realmente haciendo una declaración sumamente interesante. Y después, bueno, hay una amplia agenda. Te diría que para mí uno de los temas también relevantes es el anuncio que hizo ayer a través de Patricia Bullrich el gobierno de que quiere reformar el Código Penal. Un clásico, ¿no? Un clásico de determinados momentos de las gestiones. Y que en este caso llama... Endurecer las penas, ¿no? Hacerlo más punitivista, ¿no? Sí, claramente, hacerlo más duro... en un montón de aspectos. No está claro el texto final, pero Patricia Bullrich sí dio públicamente algunas definiciones. Lo que no termina de explicar ella es algo que realmente no se ha visto en ninguna parte. Es cómo el endurecimiento de penas mejora la seguridad. Nadie te lo explica eso, porque no existe. ¿Viste? Bueno... o baja el delito, digamos, ¿no? Bueno, sí, que mejore la seguridad, que baje el delito, son cuestiones que van de la mano, Esto lo ha explicado, ¿no?, alguna vez, de hecho, una entrevista que le hice que está publicada ahí en Canal Red con el juez Zaffaroni, ¿no? Con Raúl Eugenio Zaffaroni. Bueno, cómo presentan ellos la reforma como anti-zaffaroniana, ¿no? Sí. Lo hacen de esa manera.
es no solamente es humo, sino que puede llegar a ser un nuevo problema, porque son esos recauchutajes que se hacen sobre el Código Penal. Recuerdo el caso Bloomberg, ¿no? Claro, en 2004 hicieron pelota al Código Penal. El que impulsaba las reformas en el Código Penal fue Juan Carlos Bloomberg, ¿no? Sí, a partir del asesinato de su hijo, y se hizo esa reforma y quedó el código en algunos casos con penas contra la propiedad más altas que contra el derecho a la vida, ¿viste? O sea, cosas por el estilo. Y a eso están apuntando, ¿no? Con un discurso muy limitado y muy contradictorio. Después vamos a escuchar algunas cosas de Bullrich. Bueno, son las 10:16. Vamos a ir contando, a ver, lo que está pasando en la Argentina, a mí me parece, desde el triunfo electoral del gobierno en la elección de mitad de término, es que comenzó la temporadas, la voz de Aura, para que las empresas empiecen a despedir. Creo que el punto más emblemático de todos ha sido la empresa Whirlpool, ¿no? Básicamente, entre otras cuestiones, porque es una empresa de consumo masivo, porque es una empresa multinacional. Muchos años en Argentina. La inversión era muy reciente. Era 2022, 52 millones de dólares. 50 palos, ¿no? 52. Porque además cierra la empresa, ni siquiera no es, bueno, nos vamos achicando y demás, sino que se transforma en una empresa que antes producía en la Argentina, además con la idea de producir, abastecer el mercado interno y proveer en este caso también a Brasil, con dedicarse directamente a la importación. Después está lo que está sucediendo con la industria automotriz, ¿no? Hay la planta de Santa Isabel venimos contando, la planta de Santa Isabel se fue Nissan, en Santa Fe, se fue Nissan, con Renault, se fue Mercedes-Benz, hubo recortes en General Motors, en Fiat, suspensiones en Toyota. Cerró la fábrica de rulemanes para coches, SKF. Es que, claro, automáticamente estamos hablando de un lugar donde la Argentina en el mundo de la industria automotriz, la Argentina está en el G20 de la industria automotriz. Eso es un país relevante en el tema de la industria automotriz. Claro, y se está transformando, pareciera ser, el modelo es que se dedica a la importación. Se está haciendo una apertura absolutamente, por ahora menor, pero rumbo a ser indiscriminada con respecto al precio, a los autos chinos. Los autos chinos están llegando. Ya se ven en Buenos Aires. Ya se ven los autos chinos. Una gran cantidad de coches chinos. Claramente, y no solo eso, sino que están. Y de precio muy competitivo. Muy conveniente. Vos tenés por 30 lucas gringas coches primera línea. Tenés por 25 lucas un auto chino híbrido, chicos. Por $25.000 dólares, que es el precio más o menos de un auto de gama media en la Argentina. Bueno, todo esto que está pasando se está transformando, pero yo insisto sobre la cuestión que después del triunfo electoral del gobierno, en las elecciones de octubre, hubo un cambio. Que la voz de Aura un poco se la dimos nosotros con el resultado electoral. El resultado electoral confirmó el rumbo económico, el que venía aguantando la industria, porque decía, bueno, después de la elección vemos qué pasa, porque si devalúan capaz que nos volvemos más competitivos. Bueno, y además, insisto, no solo por la cuestión electoral, porque a ver, Macri también ganó contundentemente en el año 17, pero las condiciones políticas de ese triunfo no fueron las que generó Milei. Macri ganó en el 17 y después generó una enorme resistencia popular. Ustedes recuerden que Macri en el 17, ganando incluso con más potencia de lo que terminó ganando el propio Javier Milei, en el año 17, cuando quiso hacer una reforma previsional, tuvo una manifestación popular importante. Tanto es así que tuvo que hacer una movilización importante, tuvo que hacer una represión que fue feroz. A la noche hubo un cacerolazo, tuvo que hacer una nueva sesión. Después su programa económico empezó a tambalear. Recuérdense la famosa conferencia del 28 de diciembre del año 17, donde estaba Marcos Peña, estaba Sturzenegger, estaba Toto Caputo, si no me equivoco, y estaba Duhovne, ¿no? Eran esos cuatro. Que lo sacaron a Sturzenegger, ¿no? Bueno, sí, donde dicen se terminaron las metas de inflación, de alguna manera. Marcos Peña, ¿no? Y estaba Marcos Peña. Ahora, pero perdón, hasta ahora este gobierno tiene la calle controlada. Absolutamente controlado. El nivel de protesta social y el nivel de conflictividad social
es indirectamente proporcional al nivel de ajuste que está teniendo este gobierno. Sí, no, estoy poniendo casualmente las diferencias. O sea, con mucho menos a Macri le hicieron 2 movilizaciones que fueron... Sí, esas movilizaciones fueron históricas. Perdón, chicos, pero además cuenta con la anuencia de los actores afectados directamente por la política importadora o la política antiindustrial. El presidente de la UIA acaba de decir ayer, yo lo escuché claramente en un reportaje, que este era un proceso que se iba a ir acomodando solo. ¿Ok? Que este era un ajuste que se iba a ir acomodando y que entonces, bueno, los que puedan aguantar, que aguanten. Un poco la filosofía del gobierno libertario. Si el presidente de la OIA dice eso, ¿qué le queda a los laburantes? Es que ponerle el cierre de empresas, o sea, vos te estás planteando lo que está pasando ahora, pero ya había 20.000 empresas cerradas ahora. O sea, no, yo no digo que el cierre de empresas comenzó a partir de octubre. Digo que hay muchas, está claro que hay muchas empresas que estaban tomando una decisión o que estaban demorando una decisión, que a partir de la decisión del triunfo electoral de octubre, evidentemente lo aceleraron, porque estamos viviendo desde octubre a esta parte, todos los días nos enteramos, ya insisto, sobre el ajuste sobre las empresas, el cierre y demás. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es la perspectiva que imagino yo? Estoy elaborando, ¿no? Estoy haciendo una hipótesis. Es que están viendo que este gobierno tiene la posibilidad de la reelección y de que es un proceso político que probablemente se quede 6 años, cosa que no existía cuando ganó Macri en el año 17, donde a pesar de todo, a pesar de la derrota de Cristina frente a Esteban Bullrich en la categoría senador, se veía de alguna manera una potencia, una proteína en la protesta social que hoy no se ve. Sí. Que hoy no se ve. Hoy la perspectiva es que la oposición está completamente desordenada, lo vemos claramente, ¿no? Jalil, ¿no? Jaldo, Provincias Unidas, están todos atomizados de alguna manera, y el gobierno muy claro. Con candidaturas muy claras. Ya lanzó la candidatura de Milei, lo hizo el sábado en Mar del Plata, Karina Milei, ya la perspectiva de la reelección. Ya el otro día también el propio Milei empezó a hacer cuentas, y las cuentas que hizo a mí no me parecen disparatadas. El tipo está, si se hace la elección el domingo que viene, está en 40 puntos. Bueno, eso también es cierto que está empujado por un momento. No, estoy diciendo ahora, ¿no? Estoy diciendo la foto de ahora. Sí, estoy diciendo la foto. No, está claro que la elección no es el domingo que viene. Probablemente Macri noviembre 17 o diciembre 17 hacía la misma cuenta, se la llevaba. Sí, probablemente. Se llevaba chupada la elección. Sí, pero había un nivel de resistencia social y había un nivel de orden, porque en el 17 la oposición, si había un debate interno, se solucionó. Porque había los sectores, no sé, Randazzo, Alberto Fernández, Cato Podis, Juanchi Zabaleta, el masismo, el movimiento Evita, que le disputaron a Cristina el liderazgo del peronismo, perdieron, ¿cómo salió la elección? 35-5, ¿no? Sí. 35-5, así que fue. Y un poco más también. 38-5 fue. Cristina, o menos, creo que sacaron menos de 5, ¿no? Sacaron 4, 3, 2, no sé cuántos sacaron, 3, 4. Por eso, Cristina, esa elección permitió definir de alguna manera el liderazgo del peronismo. La elección de octubre no definió el liderazgo del peronismo. Al contrario. Lamentablemente, al contrario, no es que quedó, Kicillof posicionado como líder absoluto, al contrario, Kicillof quedó bastante desmerileado en términos y Cristina internos. está presa. O sea, es un panorama. Bueno, pero vos fíjate los climas, ¿no? Kicillof se comía a los chicos crudos en octubre, los primeros días de octubre. Sí, claro. No, a consecuencia de septiembre, en los primeros días de octubre, Kicillof tenía un camino pavimentado, por lo menos en su candidatura presidencial. Sí, y el gobierno no terminaba el año. De éxito. Y el gobierno no terminaba el año. Y el gobierno no terminaba el año. Es decir, es muy dinámico, ¿no? Todo esto. También esperemos, ¿no? Esperemos ver Lo que digo es que la elección del 17 a Macri, a la oposición, la clara. Macri se come la curva, claramente, porque va con el ajuste y la sociedad le dice no, pará. Además, las condiciones económicas con las cuales gana el 17, Macri gana con el salario real muy arriba, ojo. Sí. Y Milei gana con el salario. Después vamos a hablar en un ratito, vamos a hablar con Federico Pastrana, donde vamos a hacer un análisis de lo que fue la caída de los ingresos en general durante el gobierno de Javier Milei, y en el caso de los trabajadores públicos es 14%. Sí. En los casos de los trabajadores registrados también hay una caída, especialmente en lo que va de este año. Está más rota la sociedad. No así la UH. Está mucho pequeño más rota, detalle. Claro. No, la UH subió. No sé, en términos reales subió. Sí.
Sí. En términos reales, la UH subió. Congelaron en la Argentina Trabaja, ¿no? Claro. Está congelado. Que es el complemento, digamos. Es el complemento. Yo creo que acá hay un contexto y una novedad importante a tener en cuenta. Sí, los cambios que se están produciendo en no la vida económica de la Argentina. No olvidemos que esto llega después de un fracaso estrepitoso del peronismo con una inflación de 300%, que parece ser el principal disciplinador de todo lo que está ocurriendo. Sí. ¿No? De todos modos, ejerciendo un cierto paralelismo, recordemos que Macri, noviembre 17, diciembre 17, hay un viaje de Toto Caputo, creo que son los primeros días de enero del 18 a los Estados Unidos, vuelve con las manos vacías porque le pican el boleto y le dicen que no hay más financiamiento, y ahí arranca cuesta abajo en la rueda. Este gobierno tiene un vencimiento de 4.500 palos, Sí. Atención. Y tipos como Martín Redrado, insospechados de pensar que funciona en contra de cierto establishment financiero, dice, bueno, hay que conseguir guita. Sí, pero el plafón social se lo da el fracaso estrepitoso del plan económico de Alberto Fernández. Vamos a escuchar ahora a Ricardo Pignanelli, y Mirá, después nos introducimos casualmente, que es el secretario general del gremio de mecánicos, y después vamos a escuchar a Matías Furio, que es el presidente de la Cámara Argentina del Juguete. Vamos a escucharlo a los dos juntos, dale. Perdimos unos 6.000 puestos sobre 120. Brasil las debe andar en 2.300.000 unidades. O sea, pero viene la China que viene, pone empresas individuales. Ahora, en un mercado como el de Brasil, y medianamente pueden exportando tener salida. Ahora nosotros se nos viene una empresa china directamente al poner una planta y no sé. Este año fue un año complicado como fue para todos. El bolsillo está repercutiendo en todo lo que es, sobre todo las jugueterías, en todo el juguete tanto importado como nacional, como también las plataformas. Mucho surtido, hay gran surtido para que puedan elegir. Hay importación para los próximos 5 años. Es más, este mes tuvimos el pico máximo de importaciones desde el 2018. Y eso hace que hay más mercadería que gente que pueda. Jorge. Dani, desarrollamos el primer asunto. ¿Sabés que ayer me llamó un importante dirigente de la CGT respecto de las negociaciones con la política? Viste que hasta ahora se reunieron con los diputados de Unión por la Patria, hubo reunión con las pymes y la intención es empezar a reunirse con distintos espacios para tejer lo que puede ser un bloque que pueda resistir el paquete de reformas, especialmente la reforma laboral. Bueno, muy posiblemente miércoles o jueves veamos llegar a la sede de la CGT a 5 gobernadores, no de los de Unión por la Patria, sino a los gobernadores que hoy están en el marco de lo que se conoció como Provincias Unidas. Martín Yarlora, Maximiliano Puyaro 6, Ignacio Torres, Carlos Sadir, Claudio Vidal y Gustavo Valdés. La discusión la está promoviendo Cristian Jerónimo, que es el que se está encargando de la cuestión legislativa. Jorge Sola está, si se quiere, más dedicado al plano comunicacional. Y se espera que ahí los gobernadores puedan acercarle los votos para complementar los votos de Unión por la Patria, por lo que se calcula que la CGT podría tener de piso unos 110 votos de rechazo de la reforma laboral en caso de que se presente en este momento, y habría que salir a buscar el resto, ¿no? Por supuesto, les faltaría reunirse con los gobernadores del norte, que tienen otro bloque de unos 20 legisladores. Si logran juntar los votos de Unión por la Patria más los gobernadores de Provincias Unidas más los gobernadores del norte, lo que te pueda aportar la izquierda y alguna cosita más, podrían garantizar el rechazo a la reforma laboral en caso de que lleguen extraordinarias y sin discusión. Bien. Esto se va a empezar a gestar en las próximas horas. Difícil que es difícil. Es difícil. Porque los gobernadores de Provincias Unidas tienen gran vocación de colaborar con el gobierno. Sí, y los gobernadores del norte pareciera ser que también. También, es verdad. Pero parece que tienen más ganas de colaborar en la reforma impositiva que en la reforma laboral. Por lo menos eso es lo que le empezaron a decir a la CGT. Veremos. También es cierto que no se conoce la letra fina del proyecto de reforma laboral. El orden del gobierno es laboral, impositiva, previsional.
Sí. Ese es el orden que está establecido. Después del presupuesto. Después del presupuesto en diciembre, reformas extraordinarias en lo que quede entre fines de enero y principios de febrero. Bueno, la foto sería el jueves, miércoles o jueves, me dijeron más posiblemente el jueves, en la sede de Azopardo. Yo creo que para el gobierno sería por lo menos inquietante que gobernadores que ya fueron a la Casa Rosada y con los que descartaban que podían contar, empiecen a visitar la CGT. Todo esto se va a terminar de cocinar en las próximas horas, pero es parte de lo que están empezando a gestar por estas horas en la CGT, que ya adelantaron que sin debate no habrá discusión de reforma laboral y que como en extraordinarias no pueden haber proyectos alternativos a los que propone el Poder Ejecutivo, tampoco pueden presentar su paquete de modernización. Por lo tanto, solo queda tratar de gestar un rechazo para discutir un nuevo proyecto en sesiones ordinarias el año próximo. En ese sentido hay que prestar atención a lo que está haciendo el Partido Justicialista, porque ahí ya tienen un proyecto de reforma laboral, todavía no por supuesto que lo nominan de otra manera, no es reforma laboral, pero es un proyecto de modernización laboral que tiene eje en subir ingresos, en recortar la jornada laboral, en ampliar las licencias y en regular la economía de plataformas. Todo esto se va a conocer después de las extraordinarias, porque como te digo, con esto de que no se pueden presentar proyectos alternativos, no pueden poner nada en la agenda, pero eso se está encargando el Partido Justicialista y espera sumar a la CGT en ese proyecto, rediscutirlo con otros espacios y presentarlo para el año que viene. Bueno, la idea de entonces la oposición es no oponerse solamente, sino además oponerse hacia algún tipo de propuesta. Claro, pero tiene que ser en ordinarias, porque en extraordinarias solo se pueden tratar los proyectos que presenta el Ejecutivo. Perdón, ¿le dan los números para rechazar? Y tiene que sumar a los de Provincias Unidas, tiene que sumar a los gobernadores del norte, o sea... Sí, por eso. Difícil, pero van a tratarlo, por supuesto. También es cierto que si la reforma laboral es la que nosotros contamos acá, la que hizo circular Sturzenegger, es muy difícil de aprobar para un gobernador filoperonista. Nobleza obliga. Lo que circuló, que vos diste casi en exclusiva, que nosotros bautizamos como el proyecto Rogelio Roldán, pareciera ser que eso era el pedido de alguna manera del sector del capital. Eso es de máxima. Los empresarios. Pero dicen que el proyecto va a ser muy parecido. Sí, va a ser muy parecido con ir por todo, que en todo caso que se encargue el Congreso de recortar, que ellos van a presentar todo, como hicieron con la ley base. El proyecto, está bien. Si presentan ese proyecto que vos publicitaste acá, es directamente una declaración de guerra para el mundo del trabajo. Sí. Es una declaración de guerra, ¿no? Porque es directamente... Ayer dejaron trascender que la letra final, Dani, ya está. Que salió del despacho de Sturzenegger y que llegó al despacho de Adorni y de Milei para entender, para dar solamente una opinión sobre el tema. El proyecto termina con la jornada de 8 horas. Sí. Que es termina con la jornada de 8 horas. Que es una conquista del mundo del trabajo de principio del siglo pasado. Sí. O sea, termina con el derecho de huelga. Termina con el derecho de huelga. Sí, o sea, lo reglamenta tanto que lo termina, lo cual implicaría casi, insisto, el derecho de huelga está garantizado en el artículo 14b de la Constitución. Sí, termina con las protestas sindicales, termina con el financiamiento de los sindicatos, termina con los convenios colectivos de trabajo, termina con las indemnizaciones, es de recontra máxima. Pero yo creo que va a llegar algo parecido a eso, y que en todo caso van a tratar de hacer como la ley bases, lo que no pasa, ¿viste? Como lo de Macri, si pasa, bueno, después en todo caso que se encarguen en diputados de cortarlo. Me gusta la gente que cuando... Voy a contar lo de la reunión, y ya vamos con vos, Roberto, que ha tenido lugar 24 horas después de que Trump confirmara haber mantenido una conversación telefónica con Maduro. La llamada con Maduro se ocurrió el 21 de noviembre, según publicó la agencia Reuters. El presidente estadounidense, según trascendió, le exigió a Maduro que dejara el poder antes del pasado viernes. O sea, le dijo el miércoles, tenés 48 horas para abandonar el poder. A cambio, supuestamente, de garantizar su seguridad durante el traslado a un tercer país. Es más, unas especulaciones que se hacían es que Maduro se iba a trasladar a Brasil, que Maduro se iba a trasladar a Cuba, que Maduro se iba a trasladar a Turquía, a Nueva York, o que Maduro se iba a trasladar, a Ucrania, los socialistas de Nueva York. Que se iba a trasladar a Qatar. Esos eran los países.
Después lo que dice ahora es, según apuntan las fuentes citadas por Reuters, esa oferta ya no se encuentra en pie. O sea, supuestamente le dijeron 48 horas para abandonar el país. Si no la abandonás, eso venció, se terminó, ¿no? la oferta. La amenaza está vencida. Bueno, esa expiración del plazo es lo que precipitó la declaración el día sábado de Trump, que anunció el cierre del espacio aéreo boliviano. Según trascendió, según Reuters, y subrayo, según Reuters, Maduro pidió, entre sus condiciones, amnistía para él y para su familia, el fin de las sanciones internacionales que le castigan a él y a un centenar de dirigentes venezolanos, y la retirada de los cargos que encara ante el Tribunal Penal Internacional. También proponía, supuestamente según Reuters, la versión del gobierno norteamericano, subrayo dos cosas, Reuters y el gobierno norteamericano, la formación de un gobierno interino en Venezuela, encabezado por la que es su vicepresidenta, que fue en algún momento canciller, Delcy Rodríguez, la hermana de Jorge Rodríguez, los Rodríguez. Dos hermanos muy poderosos muy en poderosos, la nomenclatura. Sí, muy poderosos, hasta la celebración de nuevas elecciones en 2 años. Hay que decir, yo no soy un experto en la política interna venezolana. Hay muchos factores ahí a tener en cuenta. Está Maduro, está Diosdado Cabello, ex integrante de las Fuerzas Armadas, con una enorme ascendencia. Vladimir Padrinos. Está Vladimir Padrino López, que es el jefe del ejército. Es un ejército que tiene una tradición diferente a lo que tuvo muchos ejércitos de América Latina, sí, de una tradición más bien de formación nacionalista. De hecho, de ese ejército surgió el comandante Chávez. Exactamente. Para solamente, o sea, y un ejército de origen popular y plebeyo en muchos de sus integrantes. O sea, muchos de los que llegaron a generales y hoy conducen las Fuerzas Armadas vienen de un origen popular, con lo que eso significa, con lo que eso representa, ¿no? Después está, dijimos, Cabello, Padrino López, y después están los Rodríguez, Delcy y Jorge, son que por lo que me describen a mí, son el sector más radicalizado, de alguna manera, o más radicales incluso, y se supone que Maduro es como el vértice de esas diferentes tensiones que hay al interior, como hay en cualquier lugar hay tensiones, ¿no? En una reunión de consorcio hay diferencias, imagínense en un país donde de las características de Venezuela. Y que Maduro sería como el vértice que une todo eso, todo ese tipo de tensiones. Esto es lo que me transmiten a mí personas que conocen mucho la realidad venezolana, entre las cuales ustedes sabrán, no me encuentro yo estoy describiendo una opinión de tercero. Bueno, esta es la situación en la cual se encuentra actualmente. Ya vamos a ir a la columna del profe en un ratito, pero es una tensión muy importante, porque sería un cambio de época en la región. O sea, es el fin del soft power por parte de los Estados Unidos. Los países de la región. No, y además las consecuencias que eso puede llegar a tener. Sí. Porque estamos hablando de un país de unas dimensiones importantes, donde tenés unas Fuerzas Armadas que están articuladas, que no están en condiciones de llevar adelante una guerra con Estados Unidos. Por supuesto. No estoy diciendo que no. Pero que no sé cuál será el objetivo de Estados Unidos, ¿no? Claramente no es. Si el objetivo es el control territorial de Venezuela, la posibilidad de que Estados Unidos fracase en eso es altísimo. La probabilidad de que Estados Unidos impulse, que pareciera ser que lo que está haciendo, una inestabilidad interna, que después provoque que en Venezuela haya un gobierno títere de los Estados Unidos, eso también podría generar una inestabilidad muy grande. Básicamente porque allí hay una fuerza política que tiene una enorme tradición, te puede gustar, no te puede gustar, las opiniones valen todas, que es el chavismo. Y después tenés unas Fuerzas Armadas, y después tenés una población civil. Ustedes no sé si fueron a Venezuela alguna vez. Sí, ¿Nunca fueron a Venezuela? No. Bueno, hay una cosa en Venezuela que es impactante. Voy a contar una cosa común en Venezuela. Vos vas a un bar en Venezuela, vas a un café en Venezuela, en Caracas, y tenés un cartel en la puerta, ¿viste? Como los carteles dicen prohibido fumar, la capacidad del lugar. Prohibido entrar armado, ¿no? Prohibido entrar armado. Te pone un arma, ¿sí? Este lugar está prohibido entrar armado. Sí. Imagínate cómo la cantidad de armas en manos de civiles que tiene Venezuela es muy por encima. De hecho, tiene, hasta hace un tiempo atrás, ahora mejoró mucho, pero sigue siendo muy alto, tiene una tasa de homicidio de lo más alto de la región.
parafraseando Pérez Reverte. Pero se entiende, los conflictos familiares, los conflictos personales, los conflictos vecinales, los conflictos en general, se arreglan a los tiros. Sí. Funciona también en la lógica caribeña, ¿no? Es decir, no se puede interpretar la política de Venezuela con parámetros, digamos, no son homologables a parámetros tradicionales. Ahí hay que decir que es una suerte de territorio comanche. Están operando muchas fuerzas, hace muchos años también. Están los chinos, están los rusos, están los servicios secretos israelíes, se opera mucho dentro de Venezuela. Y Estados Unidos... Recordemos que la primera reserva de petróleo del mundo. De coltan también. De oro. De oro. ¿No? Estamos en presencia... Estamos hablando de un territorio riquísimo. Exactamente. Bueno, vamos a escucharlo a Nicolás Maduro, porque ayer hubo una movilización y habló Nicolás Maduro, y después vamos a escuchar y es muy interesante lo que dice el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Dicho sea paso, paréntesis, menos mal que hay un gobierno no de derecha como es tradicionalmente en Colombia. No está Uribe. Porque en esta instancia, imagínense, por ahí, olvídate. Claramente, bueno, es lo que intentaron en algún momento. Claro. ¿Se acordás que en un momento intentaron eso, ¿no? Entrar por la frontera de Colombia. Escuchemos. 1 de diciembre, lunes 2025, 4:30 de la tarde. Sol radiante, se fueron las nubes y en Venezuela reina la paz y la unión nacional. Paz y unión, paz y unión. The peace and the unions and the kings. The Venezuela Bolivarian Republic, the queens, the peace, the union, and the victory forever, victory forever, victory forever. Pero entonces yo sí le diría a Rubio y a Trump, cuidado, están atravesando el Caribe de los libertadores, cuidado, se están metiendo con la patria de Bolívar. ¿Acaso es que no han leído la historia de Bolívar? Es que están llegando a las islas y a las tierras donde ejércitos de campesinos con lanzas derrotaban los ejércitos más poderosos del mundo. Uno el español del rey, otro el francés de la república, y no pudieron. Cuidado, es que en el mar Caribe hay unos pueblos que siempre han estado acostumbrados a los huracanes y pueden desatarse como un huracán. Y eso es lo que dice la leyenda. Si el águila dorada ataca, el cóndor despiertan el jaguar, que es los pueblos americanos. No despierten el jaguar. Aún podemos hablar. América del Sur puede salvar a los Estados Unidos limpiando su matriz energética de fósiles, de carbón, de petróleo y gas. Hablemos, pero de tú a tú, sin arrodillar. Bueno, mientras esto ocurría, ayer habló Petro, ayer habló Nico, que dicho sea paso, están mejorando mucho el inglés gracias al CUI. Sí. Pequeño aporte a la paz de siempre soy, ¿no? Sí. Claro decir. Ayer hubo una reunión donde participó el presidente Trump, donde estuvo el secretario de Defensa, que se llama ahora secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha sido uno de los participantes. También estuvo el secretario de Estado, el más halcón entre los halcones, estamos hablando de Marco Rubio, el jefe del Estado Mayor, el general Dan Kine, la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, así como el número de Wiles. Bueno, tuvieron varios. La reunión se llevó adelante en el despacho Oval, en el día de ayer, para supuestamente tomar una decisión, que es lo que puede llegar a suceder con Venezuela. Algo para decir al respecto. Según los estudios de opinión pública que trasciende, el 70% de la población norteamericana está en contra de una intervención militar en Venezuela. Y es más, cuando vas a lo que se llaman los MAGA, los Make Again, Great Again, América Grande de Vuelta, que son, como pareció de una manera, el movimiento trumpista,
donde están ahí básicamente republicanos, pero no solamente republicanos, independientes, algunos demócratas, que básicamente el MAGA está pensado es América primero y dejémonos de gastar guita en guerras por el mundo, digamos, que es un poco la doctrina MAGA, ¿no? Parte de la doctrina MAGA. O sea, en el sector MAGA, casualmente, el nivel de rechazo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela es aún mayor que el promedio de la población norteamericana. Esto quiere decir, afecta de modo directo al propio Donald Trump en su electorado. Otro detalle a tener en cuenta: el año que va a comenzar es un año de las elecciones de mitad de término, donde los estudios de opinión pública están indicando que al gobierno de Trump probablemente no le vaya bien en las elecciones de mitad de término. Pareciera ser que no le puede llegar a ir bien en las elecciones de mitad de término al gobierno de Trump. Hay un problema muy serio con la inflación en Estados Unidos, ¿no? Un problema muy serio. Y efectivamente, dentro del trumpismo conviven tensiones muy, muy antagónicas. Es decir, vos tenés la gusanera encabezada por Marco Rubio, que, como ya contamos, fue de alguna manera premiada o se le paga al Partido Republicano de la Florida con la Cancillería. Es un personaje clave. Se empieza a decir que Marco Rubio tiene serias chances de suceder a Donald Trump, y de alguna manera hay un espaldarazo de Trump a Marco Rubio. Marco Rubio le responde a su comunidad latina, que primero es furiosamente anticubana en términos de antirrevolución cubana, y ahora es profundamente antichavista. Hay un día clave que vale la pena que lo tengamos en cuenta, que es el próximo día 5, es decir, dentro de 3 días. ¿Qué va a pasar el día 5? Le van a entregar el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Algunos suponen que quieren lograr cierta coincidencia entre una agresión militar... Que se supone además que María Corina Machado está en el interior de Venezuela, ¿no? Sí, es rarísima esa situación. Se supone, por lo menos. Ella se declara clandestina dentro de Venezuela. Eso es muy difícil de creer. La verdad, la revolución chavista puede tener muchísimos, y los tiene, defectos. Ahora tiene ciertos servicios de inteligencia. Si quisieran localizarla, la localizan. Me parece que ahí hay una suerte de pax romana de dejarla moverse a ella con cierta, comillas, libertad. Lo cierto es que, bueno, no sé, va a tener que salir para ir a Estocolmo, ¿no? A recibir los premios. Y lo último que decimos, a propósito del jefe del Pentágono, antes secretario de Defensa, ahora le cambiaron el nombre, insisto sobre el tema, secretario de Guerra, Pete Hegseth, que se encuentra en medio de una fuerte polémica después de la publicación en el diario The Washington Post, que publicaron una información que, de confirmarse, podría convertir al jefe del Pentágono en un culpable de crímenes de guerra. Según incluso apuntaron algunos propios legisladores, porque este es el tema número 1, número 2 en Estados Unidos en este momento, si te metes en los diarios de Estados Unidos. Según el Washington Post, escuchen bien este detalle, el 2 de septiembre, en el primer ataque contra una supuesta narcolancha, y digo supuesta narcolancha porque los medios de comunicación están tratando esto de los narcolanchas como asesinato, porque vos agarrás a una persona y no le haces un juicio, acusado de cualquier crimen, y va bombardeando lancha por el Caribe. Bueno, se produjeron estas muertes. En la supuesta narcolancha a la cual viajaban a bordo 11 personas, 2 de ellas sobrevivieron y pudieron ser vistas aferrándose a los restos de una embarcación. Imagínense la escena, ¿no? Están 11 personas en una narcolancha. En medio del océano. En medio del Caribe Sur, con los Tiburcios ahí dando vuelta. Y el secretario de Defensa habría dado la orden de matarlos a todos, comillas. Están los medios de comunicación así, como comillas. Lo que llevó a ordenar un segundo ataque para rematar al resto de los tripulantes. Bueno, el manual del Pentágono, escuchen bien, sobre la ley de guerra, manual del Pentágono, sobre la ley de guerra del año 23, precisamente pone como ejemplo una orden de atacar a náufragos tras una acción en el mar como caso, escuchen bien esto, porque yo cuando leí esto quería compartirlo con ustedes, escuchen bien, el manual del Pentágono de la ley de guerra del año 23 pone como ejemplo que una orden de atacar a náufragos tras una acción en el mar como caso en la cual se debe rechazar la orden de un superior. O sea, ley de obediencia de vida, no podés cumplirla. Te autoriza el manual sobre ley de guerra del Pentágono a desobedecer esa orden.
Tengamos en cuenta que este es el debate que se está dando en estos momentos en Estados Unidos. La orden formal la dio Frank Bradley. ¿Quién es? Es el jefe del comando de lo que se denominan fuerzas especiales para esta operación. Llevó una firma, es decir, hay una ratificación de lo que se hizo, y dijo que son todos objetivos absolutamente visibles y posibles. Cuando le preguntan en el Air Force One a Donald Trump, él dice, no sé nada de esto. Sí, se desentiende, ¿no? Sí. Se desentiende. Después dice Pete, con respecto, dijo que eso no pasó. Cuando le preguntaron de nuevo, volvió a remitirse a lo que dijo el secretario de Defensa, le había contado. No sé, vamos a aclararlo, pero Pete dijo que él no ordenó la muerte de esos 2 hombres. Pues ya reconoce el hecho, sí. Ahora el debate es quién dio la orden. Insisto sobre la cuestión, porque me llama un detalle ahí que yo no quiero pasar por alto, que yo lo desconocía, quiero aclarar hasta que me puse a leer sobre el tema. Hay un manual de guerra del Pentágono donde hay cosas que de alguna manera autorizan a los integrantes de las Fuerzas Armadas norteamericanas a desobedecer órdenes, lo cual implica que no hay obediencia de vida. Claro, exactamente. Lo cual es saludable, entre los cuales ponen como ejemplo casualmente rechazar la orden de también funciona de atacar a náufragos. También funciona esto claramente como lo que se expresa como la nueva doctrina de los Estados Unidos a la hora de resolver su participación en América Latina. Es decir, ya no vamos a acatar ninguna disposición de lo que alguna vez fue el marco, por lo menos formal, que le dio relevancia a la democracia norteamericana, que es la vigencia de los derechos humanos, de la legalidad, es decir, lo que acusaban a los demás que no hacían, más allá de lo que hacían. Ellos se difundían a sí mismos como el imperio más benigno de la historia. Nosotros somos un imperio que además divulgamos la democracia, la igualdad, la democracia, ¿entendés? Bombardeamos países en nombre de la democracia. Pero yo creo que eso se adrede ahora, yo creo que es a propósito de esto. Es decir, es dejar claro cuáles son las nuevas relaciones de poder, cómo se va a jugar el partido y cuál es la influencia que decide tener Estados Unidos en la región. Y la primera cuestión que se están haciendo mucho las preguntas sobre este tema de los náufragos en Estados Unidos es que los mataron porque no eran narcos. Porque capaz que el testimonio de esos narcos, si hubieran sido detenidos, es decir, muchachos, yo no soy narco, soy pesquero, o no estoy involucrado de modo directo. Hacíamos contrabando de gallinas. Recordemos en general, si estás ahí, si no sos un gran narco. Recordemos, podrías decir de alguien de arriba, porque imaginamos que el que maneja el negocio no es el que está arriba del barquito, ¿no? Claro. Hasta propio Jaime Bailey reconoce, que yo lo estoy siguiendo bastante, que a ver, la droga en Estados Unidos me preocupa todo lo que estás escuchando a Jaime Bailey. No, ingresa, a mí me preocupa más. Te digo. Me preocupa más que a vos, imagínate. ¿Necesitas que hagamos algo? No, es un tipo que tiene muy buena información del otro lado del Río Bravo. Él vive en Miami, ¿no? A mí es un agente, chicos. Sí. Vamos a decirlo. ¿Así te parece? Sí, además anticipa escenarios. Muchas de las cosas que viene diciendo él después pasan a las 2, 3 semanas. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda. Ya volvemos, tenemos que agradecer. Tenemos acá, ¿no? Los Chebusán. Sí, por favor. Astra. Que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Qué poesía, ¿no? Sí. Solamente a Papo se le puede permitir esto, ¿no? Sí. ¿No? Lo hace otro y ridículo. ¿Qué opina nuestra música y cantante sobre esta canción de Me encanta. Linda, sí. Es un golazo. ¿Te gusta Papo? Sí. No, eso no. No, como guitarrista. Sí, ¿cómo no me va a gustar? Como instrumentista es superior. Está, loco, fue tener B.B. King. Y B.B. King lo llevó a gira a Estados Unidos. Fue en obra. Tocó en Madison con B.B. King. No, es incuestionable. Ahora, esta canción me parece una genialidad. Exactamente. Además, ¿cómo puede? Escucha esto. Mira. Y alguien se le dejó grabar, además. Alguien se le dejó grabar. ¿Cómo haces? Hay que meter al productor que le dice, che. Letra me parece un. Pero además es un temón. Además, no puedo evitar. Queremos agradecer a la gente de Astrea que nos mandó los sándwiches de miga, una maravilla total. No podemos evitar que vengan hacia nosotros los sándwiches de migas. Tienen 25 variedades de sándwiches de miga, uno más rico que el otro. Si querés conocer, tenés Viamonte 1594 en la zona de Tribunales, Sáenz Peña 282 en el barrio de Congreso. Astrea, @Astrea_sandwichería. Y además tenés el código de descuento Siempre Soy,
Código de descuento. Sí, el código de descuento. Todavía no fui nunca, pero si voy, lo aplico, ¿no? Tenés que ir con el nombre nada más. No, tenés que decir siempre, el código siempre soy. Nada más si tenés un 10% de descuento. 10% de descuento. Es mucho. Te compras 10 sándwiches, paga 9. Mirá vos, dice la cuenta y todo. Toma, Paenza. Ahí tenés, Paenza. Paenza, sacá. Anda a buscar adentro. Anda a buscar, sacá del medio, hacete un mechón, Adrián. Astrea. Qué gente mala. ¿Cómo estamos destruyendo reputaciones? Sí. ¿no? Un abrazo grande a Paenza, tipo extraordinario. Tiene un presupuesto de 12.120 millones, no, un numerazo. Numerazo. ¿Un numerazo? No, un numerazo. Qué grande. Bueno, escuchamos, esto es importante. A vos que tenés hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas. Te estoy dando el mejor consejo, lo tenemos con musiquita, por favor. A ver. El mejor consejo de tu vida. Este sábado 6 de diciembre a las 15:30 horas en el Teatro El Nacional se presentan... Escucha esto. ¿Conoces a los ravioles? ¿A raviolis? Sí, los sigo desde... ¿Desde chiquita? ¿Con tus chicas? No, por mis hijas. Sí, han animado cumpleaños de mis hijas. Tenían otro nombre. Ok. Sí, claro. Son muy buenos. Escuchate este tema. Y fiestas de adultos. Sí. Escucha esto, esta canción es hermosa, Ahí está. Sí. Lávate los dientes, Francisco, dale. Agarra la mochi. Los raviolis. Vamos todos. ¿Qué pensás? Vamos. Al turno tarde. A tu sacrificio. Este sábado, Este sábado 6 de diciembre a las 15:30 en el Teatro Nacional, Raviolis Park. La van a pasar genial, Sí. Además es algo, yo fui varias veces con mi hijo, con Francisco, y fuimos ahí varios padres y con nuestros hijos. Una gran salida de, como decía recién Irina, para adultos también. Sí. Y la banda no sé cómo suena, La banda suena bien, en un momento hace hits así de rock nacional, está muy bien. Raviolis Pijama Party no es solo una obra para mirar, en este caso es una obra además. Es un ritual compartido entre generaciones que se reconocen en el caos, el agotamiento y sobre todo el amor incondicional que implica criar, ¿no? Que es una de las actividades muy romantizadas, ¿no? La paternidad, todo eso, ¿no? Y después, tiene algunos grises. Tiene el momento diciendo, tiene el momento diciendo, escúchame, ¿qué hago acá? ¿Qué hago? ¿Y este señor qué hace? ¿Qué se le ocurrió? Hay unos grises, ¿no? Sí, en un momento, sí, claramente. Bueno, te podés ganar 2 pares de entrada. Tenemos para hoy, tenemos mañana y pasado, ¿no? 2 pares, hoy 2 pares de entrada, ¿no? Mandando la palabra raviolis al WhatsApp de la radio, 11 3200 0530. 11 3200 0530. Tenés que poner el nombre, apellido, DNI completo. Y la producción se va a poner en contacto con vos. Y andá a ver a los raviolis, la verdad que es un show bárbaro. Sí. Vas a disfrutar mucho, viste, con tu hijo, con tu hija, ideal para tíos con onda, tías con onda. Está lleno de guiños a los adultos. Llena de guiños a los adultos. Exactamente. Puedes llevar a tu sobrino y capaz que, viste, enganchas algo, ¿viste? Una estás tía, soltero, estás una soltera. Claro, también puedes llevar a tus nietos, claro. a tus nietas y demás. Vamos a ver a los raviolis. Salida grupal. Sábado 6 de diciembre, a las 15:30 horas en el Teatro Nacional. Después averiguan ahí si quieren comprar las entradas, pero tenemos 2 para entradas. Hoy, mañana y el jueves viene Gavichu de los Ravioles acá a vivo. Qué grande Gavichu. A conversar con nosotros. Muy buena banda de los Ravioles. Además, buena banda en serio. Sí. No sé lo que canta, la piba que canta, Gavichu canta re bien. El violero no sé lo que es. Bueno, toca pero espectacular, el baterista, todo. Realmente una banda
Es un muy buen show el de los raviolis, en serio. Lo digo, quiero aclarar que esto es pura onda con ellos, no. Lo hacemos solamente, se comunicó Gabichu con nosotros. Uso y recomiendo. Nos pidió que le demos una mano. Esto es de corazón, realmente. Yo ya no lo llevo a Francisco, porque Francisco ya está un poquito más grande, digamos. Pero fuimos N cantidad de veces, así que es un lugar que recomiendo mucho. Te recomiendo que lo lleves a Ramiro, si querés, la vas a pasar muy pero muy bien. Sábado 6 de diciembre a las 15:70 horas. Además el lugar está buenísimo, el Teatro Nacional. Raviolis Pijama Party. Vamos a una tanda. Cuando volvamos, Irina Hauser está hablando sobre la causa Andis y el imputado que rompió el pacto de silencio. Muy bien. ¿Y el profesor Sergio Daniel Vinieski? Invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989. Muy bien. Y le voy a hacer una pregunta a Roberto Varga que me la va a contestar después de la pausa. A ver. ¿Aguanta después de la pausa contestame, ¿aguanta el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Llega a marzo del año 2026? Contéstame después de la pausa, como decía el Negro Blanc. Jorge Duarte, ¿qué tenemos? Los números de la primera reforma laboral de Milei, que un poco pasó bajo el radar en el marco de la ley bases, y el impacto en el mercado de trabajo. Ya volvemos. Me gusta la gente. Siempre soy con Daniel Tonietti. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hernán Lucero presenta Lo que vendrá, junto a María Robles como invitada, celebrando el Día Nacional del Tango. El viernes 12 de diciembre a las 22 en La Carbonera. Carlos Calvo 299, San Telmo. Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Matan con una ilusión. Vuelve el Parque Navideño Avellaneda. Gran inauguración este 5 de diciembre a las 19:30 horas en el Parque La Estación. Del 6 al 21 podrás visitarlo y recorrerlo entre las 16 y las 21 horas. El 6, 7 y 8 de diciembre los esperamos en la Copa Argentina del Pan Dulce. Habrá productores de todo el país, además de juegos, food trucks y shows en vivo. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Hernán Lucero presenta Lo que vendrá, junto a María Robles como invitada, celebrando el Día Nacional del Tango. El viernes 12 de diciembre a las 22 en La Carbonera. Carlos Calvo 299, San Telmo. Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Matan con una ilusión.
Colección Tapas que Hicieron Historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Y 6 minutos, estamos aquí, estamos hasta el mediodía, aquí en Siempre es Hoy. Y les quiero comentar algo, que esto es importante, que la comunidad 530 ya es una realidad. Gracias al esfuerzo de nuestra audiencia estamos construyendo un medio que te informa, toma posición y lo dice. Es una comunidad cada vez más grande, esperamos que siga creciendo. Muchas gracias, ahí lo vemos, fíjense si están viendo en el canal de YouTube. Sumate a la comunidad, es muy importante el aporte que hicieron ustedes. Mejoramos mucho las condiciones técnicas, no sé si se dieron cuenta que la radio se escucha mucho mejor y cada vez más lejos. Esta radio realmente se escucha mucho en el interior de nuestro querido país. Se escucha en Entre Ríos, se escucha en Santa Fe, en Córdoba, toda la provincia de Buenos Aires, en la cantidad de mensajes que recibimos a través del 11 3200 0530 con oyentes que nos están escuchando en muchos lugares. Y es importante que ustedes sigan acompañando porque es una radio, hay que decir, que por su posición editorial, por su independencia de criterio frente a muchos temas, no está teniendo quizás todo el apoyo que debería. Lamentablemente, esto pasa, dicho sea paso, a las 2 orillas del Río Bravo. Hay muchos que quizás cuestionan ciertas cuestiones casualmente de la línea editorial de algunos integrantes de esta radio, y la penalizan, lo cual me parece que es, dicho sea paso, un error. Por eso es importante que ustedes nos acompañen. Pueden entrar a am530somosradio.com, a cliquear en Asociate o en el banner que te lleva a la página de la comunidad, elegí la suscripción que mejor se ajusta a tus posibilidades y unite. Y ahí es un aporte que haces mensual, que te debitan mensualmente, que para nosotros cualquier aporte es muy valioso. Y también, si querés, podés hacerlo por un alias, por el monto que vos quieras. Es muy fácil. Radio AM530 el número, 530 el número, Radio AM530 el número, y podés mandar el monto que vos quieras las veces que vos quieras. Y podés formar parte de la comunidad 530. Bueno, novedades de la causa Andís. Apareció el primer, podemos decir, el primer arrepentido, ¿esa es la palabra adecuada? No, arrepentido. No, es un imputado. Bien. Que fue a declarar como tal. Se llama Roger Edgar Grant. Él trabajaba en el área de acceso a la salud como coordinador de gestión de urgencias desde el 11 de junio de 2024. Gestión de urgencias, te estoy hablando, medicamentos que tienen que llegar ya, cosas que no pueden esperar. Y bueno, y como todo lo que tiene que llegar ya, se paga más, ¿no? Y si son amigos, más todavía. Lo había designado Daniel Garbellini, que precisamente era el titular de acceso a la salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, uno de los principales imputados, Garbellini, porque esa era el área que contrataba los medicamentos de alto costo y baja incidencia, la de Garbellini. Venía de la gestión de Macri también, ¿no? Garbellini estaba vinculado, sí, a la gestión de Macri, y el que había ocupado su lugar, y que en este caso forma parte de la organización, según el fiscal Franco Picardi, se llama Pablo Achabajian, y Achabajian ocupaba durante el macrismo el lugar que ahora ocupaba Garbellini. Achabajian es el único detenido hasta ahora, ¿no? Es el único detenido en esta causa. Está detenido Miguel Calvete,
el lobista, pero por otra causa. Y Grant era el ejecutor de estas maniobras para decir a quién se le otorgaba la adjudicación de la compra de un medicamento, a quién se le pagaba en determinada fecha, a determinado valor. Era el ejecutor de eso. Cuando él declara ayer, lo que dice es: a mí me daba las órdenes Daniel Garbellini y yo hacía lo que decía Garbellini. Entonces, claro, le preguntan, pero usted no conoce las normas, no sabe que hay determinadas cuestiones que no están permitidas, o que se debía hacer la compulsa de precios llamando a múltiples oferentes. Bueno, hay cosas que yo no sabía, ¿no? Fingió demencia de alguna manera para tratar de deslindar la responsabilidad, pero lo relevante de su declaración es que confirma el esquema de corrupción que describe Picardi, porque él dice, y sí, a mí me pedían esto y yo lo hacía y lo pagaba y decía hay que pagar en tal momento, ponía en el sistema. O sea, él describió de alguna manera cómo era la maniobra. Lo describe confirmando que él mismo lo ejecutaba, como si eso lo ¿Y él se quedaba con algo? Bueno, lo hacía gratis. Bueno, como complemento de su trabajo. Es lo que no sabemos, porque se cree que algunos de los que estaban adentro de Andis se llevaban algo. No vi en el dictamen de Picardi que respecto de él esté esa confirmación, sí respecto de otros exfuncionarios. A esta gente se le investigan las cuentas también, me imagino. Claro, ¿no? A todos, sí. Mira, Jorge, este dato que vos lo debés saber. Grant había trabajado con Garbellini en OSPSIP, la obra social, claro, la obra social del personal de seguridad, ¿te acordás que en su momento venían dijimos? De trabajar juntos ahí, y de hecho Garbellini es el que lo lleva a la agencia de discapacidad. Lo que vos mirás el dictamen y las pruebas que hay, no te quedan dudas de que este hombre evidentemente sabía lo que estaba haciendo por los chats que tiene con Garbellini, donde le dice, subiste a tal al sistema, pusiste a tal, le pagaste a tal, ¿cuándo se le paga? ¿Y a quién se le paga primero? Y todo así, ¿no? Con ese código. Y figuraba también en los famosos cuadernos de Miguel Ángel Calvete, que recordábamos recién, un lobista que en este caso tuvo un papel de intermediario muy, muy relevante, porque él estaba conectado a varias de las droguerías que salían beneficiadas en las adjudicaciones, que recordemos que tuvieron sobreprecios de más del 100% en muchos casos en varios medicamentos. Tuni Kuhlman publicó el domingo una nota que estaba muy buena, donde muestra cómo además desde Andis se pagaba muchísimo más por el mismo medicamento que lo que pagaba el PAMI, por ejemplo, ¿no? Por exactamente el mismo de medicamento. En los cuadernos de Calvete había, por ejemplo, una anotación 4 de septiembre, no hace tanto, plena investigación, donde decía, por ejemplo, llamar a Roger por los precios, ¿no? Entonces está claro la función que tenía este hombre, y por eso su indagatoria se vuelve muy, muy relevante. Todo esto pasaba mientras ayer la atención estaba puesta en otro tema, que es este informe un peritaje privado que mandó a hacer Diego Españolo, el ex titular de la Agencia de Discapacidad, el protagonista de los audios. Bueno, le piden a un experto español que haga un peritaje sobre los audios. Eso lo hace Mauricio de Alessandro. El abogado español. El nuevo abogado de Españolo, el último. Recordemos que los audios fueron el puntapié que dan lugar a que se haga una denuncia, que la hizo Gregorio Dalbón, el abogado. Esa denuncia refleja una cantidad de hechos en función de lo que dicen los audios, y cuando la fiscalía y el juzgado se ponen con la causa, dejan de lado los audios. De hecho, Picardi no los menciona en ningún momento. Aún así, son, la razón, o por lo menos la excusa con la que se quiere tirar abajo la causa, ¿no? Con la que se quiere anular la investigación. Y de hecho, está por salir un fallo de la Sala 2 de la Cámara
Federal sobre esta cuestión. Lo que pasa es que la Cámara Federal está más metida con la discusión acerca de si hay una violación a la intimidad en la existencia de esos audios, o por lo menos en el modo en que fueron tomadas las grabaciones. Los audios son de agosto, julio, agosto. Sí, y peritaje ahora dice, lo peritan. Bueno, el peritaje dice que no se puede determinar la fecha de cuándo son. No, pero digo, ¿cuándo se conocieron? ¿Cuándo se conocieron? Se conocieron en agosto. Sí, y recién serían del año pasado. 3 meses, claro. Sí, del año pasado. Bien. Pero, claro, lo que quiere decir Jorge es que 3 meses después aparece o sea, Españolo. Renuncia Españolo, que los audios trascienden en forma pública, dan vuelta 4 meses y después te decís, che, vamos a peritarlo. La estrategia es malísima, claro. No solo como estrategia, sino porque el peritaje es muy curioso, porque dice, tiene manipulaciones, tiene cortes, tiene ediciones, cosa que es obvia porque no escuchas al interlocutor, claro, por empezar, que además pareciera ser más de un interlocutor posiblemente. Dice que hay una conversación que parece telefónica, con lo cual dice acá puede haber espionaje ilegal, que es la teoría del gobierno. Pero en un momento dice, respecto de el uso de inteligencia artificial, ¿se acuerdan que D'Alessandro había dicho, no, esta no es la voz de Españolo, ¿no? Como se armó, la hicieron con inteligencia artificial. Bueno, en una parte el informe dice que pareciera haber una voz sintética generada con algoritmos de inteligencia artificial, probabilidad del 65%. Y después dice, ¿según quién? En las conclusiones, el peritaje que presenta D'Alessandro dice, no obstante, aclara la falta de contenido y contexto al no poner disponer de toda la secuencia conversacional y el resto de los hablantes dentro del discurso, no permite tomar una decisión final sobre la existencia total o parcial de voz sintetizada. O sea, entregó el peritaje diciendo, bueno, probablemente sea mi voz. Está un poco recortado, ¿no? Es muy llamativo. Me parece que es algo simplemente distractivo y para hacerle discutir al Poder Judicial más cosas o sea, para amarrar un poco la cancha, sería para eso. Gracias, Irina, muy buena información sobre la cuestión de Andis, y tenemos que recordar, ya se viene la columna del profesor Sergio Daniel Viniecky, ya se viene la de Jorge, la de Roberto Vargas y la de Jorge Duarte, que Nani Cocina Armenia queda en Gurruchaga, esquina Jufre, en la ciudad de Buenos Aires, de martes a sábado, pueden ir por la noche. Hoy. ¿O vas a ir hoy? No, hoy puede venir. ¿Cómo venís, profe, con Dani? Vengo mal, tengo que ir más seguido. Te están extrañando, Dani. Preguntan por vos. Los martes a domingos tiene que ir al mediodía, puedes ir. Restaurante Cocina Armenia, elaboración artesanal, un lugar muy rico para compartir la comida típica armenia, la cultura, la amistad, muy bueno, muy rico, muy sabrosa la comida. Sí. Te digo, arrancá, si vas por primera vez, te recomiendo algo así como sería la picada. Sí, manera, que un poquitito de todo. Un poquitito de todo, muy rico, muy sabroso y demás. No sé si han tomado ya el café, El café Bantú. Hemos tomado. Café Bantú. A la mañana. A la mañana arrancaron acá con el café. Igual vos tomás mate más que café, ¿no? Sí, ahora igual no estoy trayendo el mate. Sí, yo estoy con el mate cocido, pero me gusta mucho el café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, profesor, también en la oficina. Bien. En esta casa no sería la oficina. No conozco oficinas. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación como la que tenemos ahora. Tenemos una máquina que es tremendo, ¿viste? Inteligencia artificial. Es realmente, lo mirás fijo y ya. Bueno, última generación. Comunicate cafebantu.com.ar o en Instagram @cafebantu. Bueno, le dedicamos un tiempo importante en el primer tramo de nuestro programa del día de hoy a lo que es la situación de Venezuela, ¿no? Vamos a poner en contexto, ¿no? Se espera, supuestamente esto va a tener algún tipo de desenlace, ¿no? Porque está claro que Trump y todo ese tipo de movimientos, ¿no? Que insistimos, es el movimiento de tropas militares de los Estados Unidos en la región más importante de la crisis de los misiles del año 1962, mientras gobernaba Nikita Khrushchev en la Unión Soviética, que iba a mandar los misiles para Cuba, estaba Fidel Castro, y del otro lado
en Estados Unidos estaba ese extraordinario actor, además de presidente, que fue el compañero John Fitzgerald, Kennedy. Sí. Kennedy. Bueno. Que tiene una hija en Argentina. Que tiene una hija en Argentina. Ah, Lebón. Claro. Lebón, claro, exactamente. Se juntaban Lebón Kennedy y Marta Holgado, ¿no? Hay muchos Martas Holgado hoy, ¿no? Del peronismo, ¿no? Veo, ¿no? Hay conceptualmente. Sí. ¿no? Es un tipo de persona. El tipo, no, me refiero conceptualmente como que son... Los herederos de... Claro, sí. Tienen streaming y todo. Bueno, todo esto, para traer el contexto, primero el movimiento de tropas más importante del 62, pero después sería la primera intervención militar directa, si es que ya no existe, desde el año 1989. Bueno, imagínense la situación. 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos directamente invade Panamá, arrojaban bombas sobre áreas populares, porque este es el tema, no existen invasiones quirúrgicas. Un barrio muy popular que se llama El Chorrillo, un barrio del pleno centro de la capital, bastión del régimen del entonces gobernante, el dictador de Panamá, que era Manuel Antonio Noriega, y destruyeron todo lo que había a su paso. La primera bomba cayó a las 12:40 y ya al mediodía habían caído 422 bombas. Es decir, que caía una bomba cada 2 minutos. Ese era el contexto de la invasión. Utilizaron artillería y aviación para bombardear las zonas populares, densamente pobladas, y sobre eso bombardearon. Se suponía que estaban buscando a Manuel Antonio Noriega porque era narcotraficante. El mismo argumento que se está utilizando ahora. Desde enero estaba gobernando Estados Unidos George Bush, que es el padre del que después fue el otro George Bush que gobernó, pero que había sido vice de Ronald Reagan durante 2 presidencias. Y lo que estaban tratando de llevar adelante era, primero, el fin de la Guerra Fría. Recordemos que 2 años después se terminó todo. En 1989 cayó el muro de Berlín, en 91 cayó la Unión Soviética, pero también estábamos en pleno proceso de lo que se llamó en ese momento revolución neoconservadora. Estados Unidos estaba sin contrapartes militares, es decir, hacía lo que quería. No había nadie que lo pudiera amenazar o poner en riesgo. Durante los 80, Estados Unidos había llevado adelante varias guerritas de baja intensidad contra los sandinistas en El Salvador, pero era la primera vez esta en la que iba a entrar directamente y sin eufemismos a un país. Y bajo esa acusación de que el jefe de la Fuerza de Defensa panameñas era un narco, es que deciden entrar con cerca de 25.000 soldados de la élite de tropas de Estados Unidos y con todo este bombardeo que estamos narrando. Y entonces Noriega decide refugiarse en lo que en ese momento era la Embajada del Vaticano. Es decir, tratando de buscar algún tipo de inmunidad diplomática. ¿Esto fue qué fecha? 1989, el 20 de diciembre. O sea... Estamos por cumplir 36 años. Fue un mes y 10 días después de la caída del muro de Berlín. Exactamente. Es decir, carta franca. Ganamos. Consenso de Washington, ¿no? El consenso. Triunfo, ¿no? Y ahí pasa un hecho increíble porque Noriega se refugia. Qué linda era la medianera. Qué necesaria. Qué bien que... No, el mundo de la medianera, ¿no? La Guerra Fría, ordenaba. Ordenaba, todo bien, ¿no? La coexistencia pacífica. La medianera no te encerraba, te protegía la medianera. Pero bueno, refugiado en la Embajada del Vaticano, Noriega, como no puede ser tocado, se supone, Estados Unidos decide hacer vuelos rasantes con aviones. ¿No le ponían música después? Y rodearon toda la embajada con enormes parlantes y le ponían heavy metal. No, y tengo entendido, a ver. Sí. Tengo en mi recuerdo que le ponían Bowie. Bowie también. Sí. Bueno, temas de Bowie. Acá ponen que le ponían heavy metal. La cuestión era poner música para que ni de día Él estaba asilado en el Vaticano. No pueda dormir, ni pueda dormir nadie de lo que estaba ahí, hasta que en un momento, evidentemente, se va Noriega y lo llevan detenido, y pasa el resto de su vida detenido hasta que está enfermo, totalmente pobre y sin poder, y lo dejan volver a Panamá para morir. Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, a la mierda. Sí, porque ¿qué pasó? Esas bombas generaron temblores en la tierra, fue un efecto parecido a un terremoto, pero hubo barrios que quedaron completamente destrozados. La imagen las estuve viendo, imágenes como actualmente vemos Gaza. Así quedaron algunos barrios del centro, y ponen, una vez que cae Noriega, ponen al señor Guillermo Endara como presidente, que jura como presidente a bordo de un buque de guerra estadounidense
delante del general del Comando Sur, el general Thurman. Ese es el nuevo gobierno que surge en Panamá, un tipo que jura en un buque norteamericano y bajo la presencia de un general. ¿Qué había pasado? Tiempo antes, es decir, unos años antes, el 7 de septiembre del 77, Jimmy Carter y el jefe de gobierno de ese momento de Panamá, que era Omar Torrijos, firmaron unos tratados mediante el cual se comprometía Estados Unidos a que le iba a devolver el canal de Panamá a Panamá, que era un proceso que iba a ocurrir lentamente. Después de esta invasión, Estados Unidos se apropia de todo el control del canal de Panamá y a lo sumo hace las veces de que pertenece a Panamá, pero es Estados Unidos el que lo pasa a controlar. Ahora, opina un historiador que se llama Howard Zinn, en un libro, La otra historia de los Estados Unidos. Howard Zinn, muy bueno, el libro que yo te dije que te quiero recomendar. Te dije que te lo quiero prestar, lo estuve leyendo este verano. Howard Zinn, La otra historia de Estados Unidos. Exactamente. Es extraordinario el libro ese. Bueno, tengo una cita, pero no lo leí yo. Tengo una cita acá que dice lo siguiente. El presidente de la Junta del Estado Mayor, Colin Powell, dijo: quiero que el resto del mundo se muera de miedo. Esta es la frase textual. Quiero que el resto del mundo se muera de miedo. Y no lo digo de manera agresiva, dice Colin Powell. Menos mal que no lo dice de manera agresiva. Para probar que la gigantesca institución militar todavía es necesaria. Estaban tratando de justificar el presupuesto militar. La administración Bush emprendió durante su mandato de 4 años 2 guerras, una pequeña, que fue esta, la de Panamá, y una enorme, que fue la Colin guerra. Powell fue, cuando fue secretario de Estado, ¿no? Ahí estaba como jefe del ejército. Sí. ¿No? Sí. En Estados Unidos, pero después fue secretario de Estado. Sí. Fue el que hizo la invasión a Irak supuestamente con las armas de destrucción masiva. Sí. Exacto. Mintió. Es la segunda. Mintieron en las 2 ocasiones. Mintió. Exacto. Mintió cuando, recuerdo yo en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde está él diciendo, tenemos que invadir Irak porque tiene armas de destrucción masiva, armas que no encontraron. Y que admitieron que no encontraron, que no estaban. Finalmente admitieron que no existían, pero con eso invadieron Irak, y con este argumento de que Noriega era un narcotraficante, pasó algo similar, porque una vez que Estados Unidos toma el control de Panamá, es increíble, porque Noriega había sido durante mucho tiempo un hombre de la CIA. Había sido un hombre que había logrado ascender. Lugarteniente de Torrijos, ¿no? Lugarteniente de Torrijos, pero después trabajó para la CIA. Para la CIA, para la CIA, hizo muchas operaciones con la CIA, pero en un momento determinado como que flasheó cierto espíritu de soberanía. Sí, sí. Se quiso independizar de Estados Unidos y además hizo algunos acuerdos internacionales. Estados Unidos decidió que no lo necesitaba más, y el resultado de esta invasión es increíble. El mismo New York Times lo reconoce en 1992, porque dice: la invasión y destitución de Noriega fracasaron en una cosa y triunfaron en otra. ¿En qué fracasaron? En el intento de poner fin al narcotráfico, con 26.000 soldados, con la destrucción prácticamente de la ciudad de Panamá, y con toda esa fuerza militar, el narcotráfico siguió. No fue a eso a lo que apuntaron, sí apuntaron al otro objetivo, que era evidentemente el que sí tenían, que era el control del canal de Panamá y el control político de Panamá, que a partir de ese momento entró en una curva descendente de pobreza, de miseria y de dependencia con respecto al canal de Panamá y Estados Unidos, de la que todavía no pudo salir. ¿Esto es lo que le espera a Venezuela? Gracias, querido profesor. Vamos a una tanda. Cuando volvamos, Roberto Vargas con... Bueno, creemos que estamos en presencia, dado los vientos de época, de una serie de barreras muy difíciles de superar para el gobierno socialista de Pedro Sánchez, y nos preguntamos si son los últimos días de Pedro Sánchez en la Moncloa. Bien, vamos a la tanda, ya volvemos. Siempre soy, con Daniel Tonietti. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vuelve el Parque Navideño Avellaneda. Gran inauguración este 5 de diciembre a las 19:30 horas en el Parque La Estación. Del 6 al 21 podrás visitarlo y recorrerlo entre las 16 y las 21 horas. El 6, 7 y 8 de diciembre los esperamos en la Copa Argentina del Pan Dulce. Habrá productores de todo el país, además de juegos, food trucks y shows en vivo. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética. Una voz, un piano,
4 cantantes invitados, Julia Senco, Gabriela Torres, Sandra Corizo y Juan Bonaudi. Domingo 7 de diciembre a las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vamos a hablar un poquitito de la cuestión de los ingresos en este momento bajo el gobierno de Milei. Y estamos en contacto con el director de la consultora CP y macroeconomista egresado de la Universidad de Buenos Aires, Federico Pastrana. Federico, muy buenos días. Daniel Tonietti, Jorge Duarte, el resto del equipo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, primero muchas gracias por atendernos, Federico. Primera cuestión, ¿qué está pasando con los ingresos desde que asumió Milei con los trabajadores registrados, con los trabajadores estatales, con los trabajadores no registrados, con las jubilaciones, las pensiones y con los programas sociales, Federico? ¿Federico? ¿Estamos en contacto con Federico Pastrana o estábamos en contacto con Federico Pastrana? Hola, Federico Pastrana, ¿estás ahí? Si estás ahí, por favor, algún gesto, por favor. Estuvimos en contacto. Estuvimos en contacto con Federico Pastrana. Bueno, vamos a mover. Si no lo siguen en redes, vamos a mover la copa. Muy recomendable la cuenta de X de Federico Pastrana, que suele publicar información muy interesante respecto del mercado de trabajo en lo que tiene que ver con el empleo y también con los ingresos, que es por lo que estamos... Es interesante por lo que está sucediendo, y hay un detalle que a mí me gustaría, cuando conversemos con él, como para poder analizar qué es lo que está sucediendo con el trabajo registrado, con el trabajo estatal, insisto, sobre la cuestión no solo del salario, sino sobre los ingresos, donde estén las jubilaciones y esté la guacha. Ahora sí, Federico, ¿nos escuchás? Sí, yo te escucho. Bueno, ¿llegaste a escuchar la pregunta? Sí. Sí, perfecto. Bueno, les decía, nosotros analizamos en la consultora mes a mes la evolución de esos ingresos y
en un momento nos pareció que estaba cambiando la tendencia de lo que venía pasando. Básicamente, eso pasó a principios de 2025. El modelo económico de Milei tuvo 3 etapas en términos de ingresos. La primera etapa fue el ajuste furioso, ¿sí? En donde salarios, jubilaciones, los salarios privados, los públicos, todos cayeron, unos a mayor velocidad que otros, ¿sí? Los salarios públicos cayeron 20 puntos, los salarios privados 12 puntos, la jubilación mínima otros 20 puntos, y después, en el segundo semestre de 2024, empezó a recuperar generalizadamente todos los ingresos, ¿sí? Lo que pasa es que algunos recuperaron más y otros menos, es decir, unos lo hicieron más intensamente y otros menos. ¿Por qué pasó eso? Básicamente, el gobierno logró que la economía y la sociedad recupere ingresos a medida que bajó la inflación. Es decir, fueron los frutos de la desinflación con ingresos indexados. Es decir, sobre todo, eso se explica muy claro en las paritarias y en las jubilaciones, que ajustan con lo que pasa en la inflación anteriormente. Es decir, ajustan con la inflación pasada. Ese periodo sería año 24, ponele, y parte del 25. La segunda parte de 2024, la luna de miel del gobierno con la sociedad, ¿sí? Las encuestas le daban bárbaro, al gobierno le daba todo bien. En ese momento lo que estaba pasando es que estaban creciendo los ingresos, ¿sí? Se estaban recuperando los ingresos. Entonces, ¿por qué? Porque todo ajustado con la inflación pasada. La inflación daba 6, la inflación pasada va a dar 6 puntos, y de repente la inflación bajó a 2. Entonces, claro, si vos seguís ajustando al 6 y la inflación es 2, tenés ganancias de salario real todo el tiempo. Salario real e ingresos reales. Eso pasaba en 2024. ¿Qué pasó? Claro, la inflación llegó a bajar hasta 2 puntos y después no bajó más. Sí, está estancada en 2 la inflación, ¿no? Exacto, está estancada en 2. Bajó, llegó a bajar a 1,6, de repente está a 2,3. Con lo cual lo que pasó es que la inflación dejó de bajar y esas ganancias de la desinflación desaparecieron. Y además pasaron más cosas. El gobierno se puso mucho más duro con las paritarias, el ancla salarial se puso mucho más dura y le pidió a los gremios que no negocien con la inflación pasada, sino que vayan entre 1 y 1,5 por mes. Como las paritarias fueron entre 1 y 1,5 por mes y la inflación se quedó en 2, todos los meses vos ves que el salario real cae. Cae, y el poder adquisitivo de lo que negocian sindicatos y cámaras cae todo el tiempo. Entonces eso cambió la dinámica salarial e hizo para nosotros una cuestión muy importante, que es que el esquema económico tendió al estancamiento. Básicamente porque los salarios, que son uno de los grandes motores de la demanda interna y del consumo, está planchado. En el mejor de los casos está planchado, en el peor de los casos cae todos los meses, ¿sí? A la velocidad de que dé la inflación, que no da nunca por debajo de 1,5, con lo cual los salarios tienden a caer todo el tiempo. Bien, estamos hablando con Federico Pastrana. Quiero preguntarte puntualmente, porque sé que tenés una posición al respecto que de alguna manera representa una novedad, como de algún modo también representa una novedad claramente el modo de organizar a la sociedad argentina del gobierno de Javier Milei y el ajuste, ¿no? Que fue un ajuste, sí. Hay que decir que por su profundidad y por su velocidad, probablemente estamos entre el ajuste más importante de la historia contemporánea de la Argentina. Bajo democracia, sin duda. Bajo democracia, sin duda. Vos o sea, en ese punto el presidente Milei no miente cuando dice hice el ajuste más importante de la historia. Sí, bajo democracia es el ajuste más importante de la historia. Bien. Ahora, hay que entender dónde fue el ajuste y por qué. Quiero preguntarte ese punto. ¿Dónde estamos? Por eso. ¿Dónde estamos ahora? Porque eso es lo que no se termina de entender. Vos decís, che, pero pará. Quiero preguntarte por los programas sociales y en particular por la UH, la tarjeta alimentar y los demás programas sociales. ¿Qué detectás ahí? Bien. A ver, el gobierno, el programa económico, déjame contextualizar un cachito más y ahí te respondo. El programa económico tiene una crisis de ingresos. Hoy la economía tiene una crisis de ingresos y el programa económico, las características del programa económico llevaron a eso en el 2025, es decir, en el año que transcurrimos, ¿sí? Ahí es donde se estancó la economía y se estancaron los ingresos y algunos empiezan a caer. ¿Qué explica eso? El ancla salarial es lo primero que dijimos, ¿sí? Las paritarias y el techo de las paritarias. Lo segundo es el ajuste fiscal. El ajuste fiscal fue muy grande y se sostuvo. Y cuando vos ves algunos rubros del ajuste fiscal, se profundizaron. Ese punto son los planes sociales. Cuando vos vas a ver en la cuenta fiscal la previsión social sin jubilaciones y pensiones, te da que ajusta. De hecho, en 2025 ajusta más que en 2024. No más, sigue ajustando. O sea, vos tenés un ajuste muy grande en 2024 y el ajuste siguió en 2025. ¿Cómo puede ser que el gobierno haga el mayor ajuste fiscal de la historia
y la asignación universal crece 38% en términos reales. ¿Cómo puede ser? Me gusta detenerme en este punto. Más grande de la historia y la pobreza medida por ingresos con las fuentes oficiales caiga. ¿Es compatible? Respuesta, sí, es compatible. Cuidado con decir que eso implica que el gobierno tiene una política compensatoria importante y por eso no hay tanto quilombo. Mentira, no es así. Ahí está el punto de discusión más importante. El gobierno lo que hizo es agarrar un instrumento, una política social, y al resto básicamente la licuó, con una inflación muy grande en 2024 y sigue licuándose en 2025. ¿Cuáles son los instrumentos de que licuaron? Por ejemplo, la beca Progresar está clarísimo. Por ejemplo, los discapacitados. Por ejemplo, el haber mínimo, que está cayendo todo el tiempo, pues tiene un bono compensatorio y está congelado. Entonces vos tenés distintos ejemplos de cosas que fueron ajustadas en gran medida. Vos tenés un aumento muy grande de la asignación universal, pero el resto cae. Eso implica que la política social medida en su conjunto cae 20 puntos. Entonces, tenés uno que sube 38 y el resto 20. ¿Por qué? Porque la asignación universal básicamente es barata, Daniel. Esa es la historia. Es barata en relación a otras prestaciones. Es barata y uno podría pensar también es muy eficaz en el sentido de que llega de modo directo y también está... Es la política de transferencia monetaria mejor que tiene... Y no tiene ningún cuestión monetaria, por monetaria, eso, sí, y además está asignada a la base de la pirámide, al decir que recibe menos ingresos, que es al que destina todos sus ingresos a... llamémoslo, a sobrevivir, ¿no? Al consumo de alimentos y eventualmente algún que otro servicio. O sea, podemos decir que me llama la atención el dato, porque acá el dato que trae Federico es, a mi modo de ver, con respecto al mercado laboral y al resto de los ingresos lo podríamos sospechar o lo podríamos ver y de alguna manera nosotros somos testigos directos de eso. Pero en el gobierno de Milei, confirmame esto, Federico, que lo acaba de decir, en términos reales, la UH tuvo un 38% de aumento. Sí, 38% de aumento. Cuando vos comparás entre 2024 y 2025, 2024-2025 respecto a 2022-2023, o sea, promedios, ¿no? Para no agarrar los meses, que salta, tenés un aumento de 38%. Pero pesa el 10% del presupuesto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hicieron? Bueno, ahí los tenés. Ahí tenés a los discapacitados. Cuando vos ves el rubro de prestaciones no contributivas, decís, pará, esto que cayó tanto, ¿cómo puede ser que algo, bueno, sí, lo que pasa, o asignaciones familiares del sector formal, vos le preguntás a una persona que trabaja en comercio, que cobra 800 lucas cobra, ¿eh? Sí, no llega a fin de mes esta persona si tiene 2 pibes. No. Cuando le preguntás las asignaciones familiares que cobra, vos decís, no puede ser. Lo que está pasando en Argentina es que se rompe el sistema previsional en términos de formalización. Las personas que cobran en el sector formal cobran menos que los tipos que están afuera del mercado de trabajo. O sea, vos no tenés incentivo a formalizarte. Yo pierdo la asignación universal. No, pero en otros momentos, cuando vos dejabas de cobrar la asignación universal, conseguías un laburo en blanco, te pagaban por medio del laburo en blanco lo mismo o más. Bueno, ahora es al revés. Bien. Entonces vos tenés una política social que se desarticuló, se rompió y está focalizada totalmente en un instrumento. Todo el resto cae y cae con una intensidad muy grande. Por eso es que cuando vos ves los números fiscales te da un ajuste muy grande, ¿no? Gracias por tu tiempo, Federico. Te vamos a invitar un día, así podemos conversar con mayor profundidad aquí al programa, si puedes venir. Dale, cuando quieran. Muchas gracias. Federico Pastrana, es muy interesante escucharlo, porque viene anticipando y además viene corrigiendo, no es que corrigiendo, sino que viene anticipando escenarios nuevos. Está muy bien el análisis que hace de dividir a Milei y el mundo del trabajo en 3 momentos. Sí. En 3 momentos, ¿no? Claro. El ajuste, la recuperación, y para mí es un datazo, discúlpeme, 38% de recuperación en términos reales de la UH, ¿no? Lo cual demuestra que la UH puede ser un instrumento que le puede servir a un gobierno reformista como el gobierno de Cristina, como un gobierno ajustador, como el gobierno de Macri, de Milei. Sí, es un instrumento que es muy válido. Bueno, algo parecido pasó con el Bolsa Familia y el gobierno de Lula y el de Bolsonaro. Y el Bolsonaro. Bolsonaro había duplicado el monto del Bolsa Familia. Sí. Es más. Dani, y hay una novedad que a diferencia de casi todo el resto, en materia de ingresos, el Estado es sumamente dirigista. No es que se retira, sumamente dirigista en lo que tiene que ver con los ingresos para el sector público, para el sector privado y también para los que reciben asignaciones. Vamos directamente con el compañero Roberto Varga, crisis en España.
el gobierno de Pedro Sánchez está en un momento muy crítico. Hay que decir que la semana pasada está en prisión quien fuera los últimos 2 secretarios de organización del PSOE. Cerdán y Ábalos. Ni más ni menos. Y además 2 figuras claves en lo que es el armado de Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez se subió al famoso Peugeot a recorrer toda España, ¿no? Sí. Hay que decir que los integrantes del Peugeot, que son efectivamente, como bien señalas vos, José Luis Ábalos. O sea, él pierde la interna dentro del Partido Socialista y se sube a un Peugeot y recorre toda España y termina recuperando el partido. En realidad es decapitado. Sí. Él gana la interna. Sí. Se la gana Susana Díaz, que era la presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Hay un golpe interior encabezado por la vieja guardia socialista, Felipe González, Alfonso Guerra, que lo decapitan vía un congreso extraordinario y sale... Es la batalla. Sale a dar la batalla. Uno de los ideólogos de esa batalla precisamente es José Luis Ábalos, un histórico dirigente del Partido Socialista que viene del Partido Comunista Español en Valencia y que le hace la cabeza, le calienta el oído, le dice, vos tenés predicamento. Ábalos, Cerdán y Coldo, ¿no? Y Coldo García, que era secretario de Ábalos. Y hay un cuarto personaje que es Paco Salazar, que fue alcalde de un pueblo de Sevilla, que era una pieza fundamental y que cae también en combate. Resumidas cuentas, Ábalos está en Cana, Coldo está en Cana, Cerdán creo que no. No, Cerdán salió. Cerdán salió hace muy poco. 6 meses salió. Claramente. Y las balas pican cerca. Pican muy cerca, estamos hablando de un gobierno que además es una causa de corrupción, ¿no? Por una causa de corrupción ligado a la compra venta de mascarilla, ¿no? Mascarilla. Sí, es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, el hermano de Díaz Ayuso, la otra vaca sagrada de la derecha española, presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, también estuvo implicado porque vendió directamente mascarillas a la Comunidad de Madrid, una empresa ligada al hermano, y sin embargo se fue de rositas, no tiene ninguna causa judicial. Es decir, parece también que la justicia tiene bastantes varas, ¿no? No una sola vara. Depende a quién le peguen. ¿Por qué decimos esto? Porque de alguna manera también lo que en España se conoce como el Madrid DF, es decir, ese clima de opinión, esos poderes fáctos, ese poder no institucional, hace mucha fuerza para voltearlo a Sánchez, porque creo que no le perdonan haber pactado con los regionalismos catalanes y vascos, porque no le perdonan haber pactado con el Podemos de Pablo Iglesias y haber hecho de esa alianza a Pablo Iglesias vicepresidente de gobierno en el primer mandato de Sánchez, no se lo perdonan, y entonces hay un ajuste de cuentas evidente. Hay una fatiga de materiales, son muchos años ya gobernando, recordemos que la moción de censura a Rajoy fue en el año 18, ya estamos en el 25, es decir, hay más de 7 años de Sánchez en el poder. Tiene una alianza en este momento tejida con alfileres, con las distintas periferias y con distintos grupos parlamentarios, que le da una mayoría muy ajustada cada vez que hay que tratar un proyecto de ley o una ley. Recordemos que España también está sin aprobar los presupuestos generales del Estado. No se sabe si va a poder aprobar los presupuestos del calendario 26, porque en este momento hay una lucha muy ya abierta con Junts por Cataluña, que son los herederos del viejo pujolismo catalán, ¿no? Que es la derecha catalana. Que es la derecha catalana, que a la derecha catalana de Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica, le acaba de surgir otra bestia negra que se llama Alianza por Cataluña, o Alianza Catalana, mejor dicho, que es una exalcalde de un pueblo llamado Ripoll, de la provincia de Girona, y que es una suerte de Vox, es una ultraderecha versión catalana, y lo está corriendo mucho por derecha a Junts. Entonces están en un juego de equilibrio muy difícil. Junts se quiere desmarcar del gobierno por un lado, pero por el otro no termina de hacerlo porque tampoco le sale la amnistía general a Puigdemont para volver a España. En síntesis, en resumen, un rompecabezas muy complejo. Hubo una movilización muy importante del PP. Día domingo. El día domingo hubo una movilización importante para lo que es España, ¿no? 40.000 personas. 40.000 personas. Ellos dicen que 80.000, pero bueno, partamos la diferencia. 50, 60.000 personas había, sí, las había, en repudio del gobierno de Pedro Sánchez,
pidiendo el adelantamiento electoral o una moción de censura para terminar de decapitarlo. La impresión que tenemos, la lectura que los hacemos... Los estudios de opinión pública indican que, por lo menos los estudios de opinión pública, ¿no? Indican que la primera minoría en España seguiría siendo el Partido Socialista. Con 30 puntos. La segunda fuerza política sería el PP. Exacto. Pero el pequeño detalle es que todos están reportando un gran ascenso de Vox. Con 20 puntos. Se supone que esa alianza de derecha y de extrema derecha superan con creces los 176 diputados que necesitan para formar gobierno. Hay un detalle no menor que empieza a trascender, es que Vox estaría dispuesto a darle los votos al PP, no a cambio de ministerios o a cambio de gobierno. Sí, vamos a relativizar eso. Está bien. Bueno. Yo creo que el precio va a ser alto y acá hay un peligro y una gran contradicción. Cuanto más pase el tiempo de esta agonía que está viviendo Sánchez, probablemente siga creciendo Vox, porque aparece un dato demoscópico novedoso. No solo Vox le comió mucho al Partido Popular, según los trabajos de opinión... No me digas que... le empieza a comer al PSOE. ¿Al PSOE? Sí. O sea, Vox, votantes... sí. Vox está muy fuerte en España con los jóvenes sub-25. Exactamente. No solo varones. No solo varones. Los estudios demoscópicos empiezan a revelar eso. Sí, y hablar porque de lo que inicialmente se decía, bueno, jóvenes, varones, no. Sí. Está creciendo también entre las mujeres. Exactamente, exactamente. Y a todo ese panorama, si le sumamos que la izquierda de la izquierda, es decir, lo que está a la izquierda del Partido Socialista, está en una grave crisis de identidad, absoluta, está fragmentado, está roto, está partido. Está ahí Podemos, ahí está Podemos, lo está que, Sumar. Bueno, lo que quedó de Podemos. Lo que quedó de Podemos. Está Sumar, que sería una decisión. Exactamente, Yolanda Díaz. Con Yolanda Díaz, y está la vieja Izquierda Unida, que sería como el viejo PC español, ¿no? Exactamente. Un poco entonces, eso, ¿no? Que en algún momento estuvo unido, eso sí, va todo unido. Llegará a 7, 8, 10 puntos, ¿no? Sí, pero bueno, pueden ser importantes. Con toda la furia. Sí. Bueno. Pero dejó de ser la tercera fuerza. Absolutamente. La tercera fuerza política. Eso es Vox, hoy es Vox y no hay duda, y además en crecimiento. Entonces, recapitulando, sintetizando y cerrando. Como telón de fondo, la economía española es una economía que está de las más vigorosas de Europa. De la zona euro. Sí, sí. 3 puntos. 3 puntos del producto. Se está dando en un contexto donde el rechazo a Sánchez no lo podemos ligar a la situación económica, si bien hay una preocupación de fondo, sobre todo en los jóvenes, que es el tema del acceso a la vivienda, ¿no? Que se ha vuelto prácticamente imposible comprar una vivienda para un joven laburante. En España eso ya es inaccesible y eso está pesando mucho en el descontento social. Está pesando mucho. ¿Cuáles son los pasos si lo destituyen a Pedro Sánchez? Bueno, primero hay que ver si no hay una moción de censura. ¿no? Moción de censura es que el Parlamento, una mayoría parlamentaria, le pasó lo mismo que le pasó a Mariano Rajoy. Sí, que dicho sea paso, fue la posibilidad que emergiera Pedro Sánchez, ¿no? Gran articulador de esa moción de censura, Pablo Iglesias. Se lo reconoce. Si no hubiera moción de censura sin la clave participación de Pablo Iglesias. Es más, Ábalos, pensemos que Ábalos fue la mano derecha de Pedro Sánchez. La mano derecha, realmente el gran articulador de Pedro Sánchez fue Ábalos. Hoy Sánchez lo desconoce en un reportaje. Bueno, hoy a la mañana. Bueno, pero bueno, la mano derecha, ¿no? Fue el secretario de organización del Partido Socialista y el tipo que lleva a Pedro Sánchez a donde llegó. Que Pedro Sánchez, viste, todo el mundo lo subestima, pero el tipo tiene un manejo político que es un sobreviviente. Manual de Resistencia se llama el libro de él. Hay que ver si termina superando esta crisis, porque es muy fuerte, porque en el medio también hay sospecha de corrupción sobre Begoña, sobre su esposa, porque habría hecho un lobby para la empresa Air Europa, con un rescate monetario. A causa de la crisis COVID, ¿no? A causa de la crisis COVID. Pero recordemos que Ábalos acaba de revelar, porque Ábalos ya está en cana, está esperando el juicio, porque lo meten en cana porque consideraban que estaba en condiciones de profugarse. Está en una cárcel común, además, ¿no? En Alcalá Meco, ¿no? La radio de Madrid. Bien, y además, por lo que empieza a trascender,
y además por lo que él publicó en algún momento en las redes sociales, empieza a revelar alguna información. Imagínate el nivel de información que maneja el tipo, ¿no? Fue la mano derecha de Pedro Sánchez durante tanto tiempo. Empieza a trascender que él empieza a revelar algunos datos del gobierno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, la reunión con Otegi de Bildu para la moción de censura a Rajoy. En un caserío del País Vasco, reunión que está negada tanto por Sánchez como por el propio Otegi, ¿no? Sí, estamos hablando de Bildu, es la expresión política actual de lo que fue la ETA. Exactamente. Para que entiendan, imagínate, Pedro Sánchez se reunió con uno de la ETA. Sí. Para la España actual. Sí. No es de la ETA. Bildu es lo que era la expresión política. La expresión política de lo que era la ETA antes. Sí. Es una, digamos, el brazo político, como antes se llamaba de Ribatasuna, ahora pasó a llamarse Bildu. Es cierto que ahí adentro conviven muchas sensibilidades, no solo etarras, ¿no? Pero sí, es un arma arrojadiza, se niega esa reunión. Lo que sí sabemos de Ábalos, esto lo sabemos casi como información exclusiva, no creo que se pueda ver en ningún lugar realmente, es que él está, primero, afrontando un proceso de salud delicado, se siente abandonado por el Partido Socialista y por Pedro Sánchez, y que está dispuesto a hablar, Entonces, ¿qué puede contar? No lo sabemos. Ahora, Sánchez hoy a la mañana se le iba a decir que él no es extorsionable, que a él no lo van a apretar, pero la situación es extremadamente límite, diría yo. Por último, cierro con esta información. Los líderes empresariales catalanes, la burguesía catalana, lo da a Pedro Sánchez como amortizado, como finalizado. Y Feijóo, que es quien pretende sucederlo por derecha, el líder del Partido Popular, le pide a los empresarios catalanes que hablen con Junts, es decir, con la burguesía política catalana, para que acelere los tiempos de la moción de censura. La gran pregunta es si Sánchez pasa o no pasa, se come o no se come las uvas. ¿Se come o no se come las uvas? Es un refrán español, no comerse las uvas. Me escribe, ¿viste? Porque habla un poco en español, poco tipo... ¿Pero qué quiere decir comerse las uvas? Es lo que yo le pregunté. ¿Y qué te dijo? El 31 de diciembre, la tradición en España es comerse 12 uvas. ¿No? A las 12 de la noche, si llega o no comerse 12 uvas. A ver si llega... Cuando alguien no llega a fin de año, dice, no se come las uvas. Está bien. Mirá vos qué cosa. Bravo. Escúchame, acá preguntan y te traslado la pregunta porque es muy buena. ¿Qué es de la vida de Íñigo Errejón? Bueno, Íñigo Errejón afronta una denuncia complicada. Y ahora un juicio. Sí, por acoso. Justo casualmente ayer o antes de ayer, la denunciante, que se llama Alicia Muliá, es una chica de 30 y pico de años. Actriz. Actriz le reclama 30.000 euros de indemnización por daño moral, ¿no? Es una situación delicada porque realmente la acusación no tiene testigos. Hay una serie de episodios que acontecieron esa noche, que se narran esa noche, que bueno, son muy difíciles. ¿Perdón? ¿Se defendió él? Sí, se defiende. ¿Dijo que no lo había acosado? Lo niega por completo. Okay. Esto lo resumo, si se puede, en 30 segundos, que fue lo que pasó. Van a una fiesta en común. Él presenta un libro, ella va a la presentación del libro, no se conocían. Ella dice que lo admira, alguien le hace de Celestino ahí y se van juntos a una fiesta. Sí. En esa fiesta, ella relata que él la agarra por la fuerza, se la lleva a un pasillo, la besa, la manosea. Sí. Ella vuelven a la reunión, otra vez con los amigos comunes. Nuevamente él la vuelve a agarrar, se la lleva a un cuarto, la desnuda, dice ella que saca su miembro viril, él niega todo, pero lo cierto es que se van juntos a la casa de él, después, tipo 5 o 6 de la mañana, ¿no? Entonces siempre la pregunta es, después de semejante presión, ¿cómo te vas con él a la casa, digamos? Y ella relata que no hay sexo, que llegan a la casa, ella se ofende por el trato y se va. Lo denuncia mucho tiempo después, ¿no? Ahora, le cuesta la carrera política a Errejón, que renuncia a su acta de diputado, ¿no? Diputado de Sumar, ¿no? Sí, diputado. Se había ido ya... Y ex fundador de Podemos. El fundador de Podemos, junto a Pablo Iglesias. De Podemos también, ¿no? Ideólogo de Podemos, ¿no? Claro. Junto a Pablo Iglesias. Sí. Bueno, nos estamos yendo. Quedaron muchos temas pendientes que seguramente vamos a desarrollar en los próximos días. Será hasta la próxima, querido profesor. Hasta la próxima. Ahí va. Compañera Irina, será hasta el jueves, ¿no? Hasta el jueves. Nos vemos el jueves. Compañero Jorge Duarte, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana viene Pipo Rossi, ¿eh? Vamos a analizar la hermosa semifinal. Para mí estamos frente a la redención, a la posibilidad de redención de Gimnasia.
Sí, Gimnasia contra Estudiantes, ¿no? Lobo. En la cancha de Gimnasia. Sí. Una posibilidad de redención hermosa. En el Bosque. ¿No? Hay que decir que en los últimos años Estudiantes lo tiene casi... Los últimos, hace 100 años que le gana, ¿no? No, se dio vuelta esto en los últimos 20 años. Antes y estaba después del otro lado... Después del otro lado. El equipo de Costa, ¿no? Con la impronta de Racing, no sé si vieron el partido ayer, ¿viste? No lo vi. Con el fervor de Racing que juega Perdió 2 jugadores. Atolondrado, además Racing, ¿no? Todo juega la segunda jugada, ¿no? Todo al desorden y demás. Se quedó sin con Sosa. Boca. Está como con el Boca. Costa, Racing, Boca de Paredes. Con el Boca de Leandro Paredes, el mejor jugador, a mi modo de ver, del fútbol argentino. Yo te vi el partido con Argentino Junior, la tenía siempre Argentino Junior. No nos alcanza solamente. Mirá, ganamos los partidos haciendo córner. Corría atrás de la pelota, Paredes. Con los córneres ganamos el partido. Nos estamos yendo. Gracias, querido Roberto Vargas. Un abrazo grande. Gracias, querido Silvio Soler, Ariel Pino, Lucas Román y el resto del equipo. Ya llega Feli Bonavita con su show radial aquí en AM530. Que tengan una muy linda tarde. Será hasta mañana. Bye bye. Ladies and gentlemen, Renato Neto.